Buonasera, querido pueblo. Estamos en un nuevo live de miércoles por la noche, acá hablando de nuestra querida llamada Juventus, de nuestros colores que los tenemos siempre tan pegados sobre la piel. Y en este nuevo live que tenemos el día de hoy, tenemos varios temas y tópicos que hablar bien interesantes. Pues por el momento solo me encuentro yo en este live, pero poco a poco se van a ir uniendo más nuestros queridos miembros para ir haciendo más grande este live. Entonces, para el momento vamos a empezar este nuevo live de miércoles por la noche con los comentarios y arrancando con el comentario de un momentito. El primer comentario de esta noche es el de Mauro del Judice, que dice saludos, Forza Juve siempre. Saludos, hermano, Forza Juve. También tenemos el comentario de nuestro querido amigo Efraín Martínez. Hola, pueblo, esperando el directo desde ya. Saludos y Forza Juve. No a la venta de Miretti, menos al Napoli. Creo que todos estamos con ese sentimiento, mi querido Efraín. Es un tema que vamos a tocar el día de hoy. Es un tema interesante y polémico, porque la verdad que es complicado, y cuando es tema de venderle al Napoli, sabemos lo complicado que son ellos con nosotros y sus famosas cláusulas anti-Juventus, y todavía vamos a darle una perla y regalada. Creo que es complicado, pero vamos a irlo tocando durante este live. También tenemos el comentario de José Aldana, Forza Juve, bienvenido hermano. El comentario de Capo, saludos familia, fino de la fine, Forza Juve siempre, saludos mi hermano. Comentario de nuestro querido amigo Jefferson Escobar. Saludos, Jefferson. Gracias, mi hermano. Saludos y bienvenido. Y también tenemos el comentario de Rey Duarte que dice: buenas noches, amigos. Se les quiere. Hoy habemos debate con nuestro medio centro ofensivo, Milker, como moderador, fichajazo del pueblo. Muy gracias, amigos, muy amables. Ahí vamos poco a poco aprendiendo a ir llevando lo que son estos lives, obviamente a años luz del Capi, pero vamos haciendo la prueba. También tenemos el comentario de nuestro querido amigo Víctor del RA. Buenas tardes, saludos a todos, Juventini. Saludos, mi hermano, bienvenido. Y bueno, amigos, vamos a ir arrancando en lo que se van subiendo nuestros queridos amigos a este live. Tenemos pues varios tópicos, varios temas interesantes, y creo que el tema del día de hoy, el tema del arranque es la oficialidad de la venta, la cesión de Timothy Weah al Marsella. Creo que era lo que ya veíamos que estaba más que cerrado. Un tema que es bien interesante porque a mí en lo particular me encantó la forma en que al final de cuentas prevaleció la palabra y la fortaleza de Comoli, porque la verdad que al principio eran 12 millones, terminamos quedándonos con 20 millones prácticamente. La mano, bueno, 18, si queremos verlo más exacto, pero al final de cuentas se hace ver lo que hablábamos el año pasado, que Comoli implementa esta nueva forma de trabajar en lo que es la directiva de la Juve, de lo que vale más que todo y lo que tiene que prevalecer es la Juventus, no más dejarnos que se vengan por encima del club, que prácticamente nos vean en la cara y que nos ofrezcan lo que ellos quieran, y si no, no, sino que esta vez lo que la Juve pidió, y si no, no sea así. Eso es bastante interesante, pero los leo, querido pueblo, en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan de la venta de Weah? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Se hubieran preferido que se quedara Timothy Weah una temporada más? ¿Les parece bien? ¿Qué reemplazo les parecería bien? Si creen que va a llegar un fichaje nuevo, se rumorea ahí por ahí Molina, se hablaba de varios jugadores en su momento. También se hablaba hoy de que Nico González primero se decía que ya no se iba a ir, después se decía que habían ofertas de la Premier League, podría ser. Entonces vamos jugando con todo esto. Es interesante. Al final de cuentas no sabemos cómo se va a reemplazar a Timothy Weah. Le damos a dar la bienvenida al primer amigo que se nos une al live. ¿Qué tal, mi querido Curro? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Saludos, saludos. Primera vez por acá, brother, no te había visto. No, primera vez, no entré soy suscriptor desde hace rato del canal, pero bueno, ahora vi la opción y dije, bueno, vamos a entrar, vamos a ver cómo es, qué tal el live. Excelente, bienvenido, hermano. Y Capi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Capi? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Milker? Aquí, excelente, aquí, empezando con todo. Curro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Capi? Qué honor de tanto Mucho tiempo gusto, ¿qué seguirlo. tal? Y no me imaginé que esto fuera así. Entré y veo que, mi madre, que estoy rodeado de estrellas ¿De dónde te conectas, Curro? desde Cuba.
Buenísimo, qué espectáculo. Creo que es primera vez que tenemos a alguien en vivo desde Cuba, Milker, ¿eh? Sí, es primera Ahí vez. para allá. Wow. No, y como juventino, un bicho raro en mi pueblo, y por acá todo el mundo sabe España, Real Madrid, Barcelona y tal, pero Buenísimo. Bueno, es así en todos lados, creo yo. Perdón, Milker, te sí. interrumpí, discúlpame. No, Capi, que tomando y aprovechando esta asistencia, empecemos con lo de siempre, con los nuevos que ingresan a estos live para que nos cuente, Curro, en qué momento nace tu amor por la Juventus y quién es tu jugador emblema favorito de nuestra amada Juve, Curro. Te escuchamos. Imagínate, bueno, todo empezó con Italia, la Italia de 1994, yo tenía 13 años. En Cuba, lo que era, lo que es clubes y tal, no se veía mucho. Se veía más lo que eran mundiales y tal. Y en 1900. El pájaro se nos fue. Creo que lo perdimos, ¿eh? Sí, sí. Curro, ¿estás por ahí? Creo que lo perdimos, pero en lo que se nos reconecta, saludos, mi querido Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo van, hermanos? ¿Por ahí? Pura vida, pura vida. Bueno, ¿Qué les iba a decir? creo que se nos está recargando la conexión de Curro, entonces si gustan empezamos de lleno con los tópicos del día de hoy. Bueno, yo estaba arrancando con el tema del día, que es la oficialización del fichaje de, bueno, creo que ya regresó Curro. Curro, ¿los escuchas? No, nada, rápido. Roberto Baggio, ¿dónde jugaba? En la Juve. Cuando empieza a ver nivel de Juve, esos años fuimos a 3 finales de Champions consecutivas, entonces ya, amor para toda la vida. Buenísimo. Y jugador, imagínate tú, como decimos nosotros, solo hay un capitano. Alex Del Piero, que Sería interesante ver cuántos del pueblo se han vuelto juventinos por Alessandro Del Piero. Qué cantidad impresionante. Yo creo que la mayoría, Milker, yo creo que la mayoría. O sea, después yo diría, Del Piero, después viene Buffon y ya después está como más dividida la cuestión. Algunos Davids, algunos Nedved. yo realmente me hace entrar en la Juve Roberto Baggio, que Claro. Vamos a tener problemas con la Perdimos a los dos, Sí. a Fabián y a Cu. No, aquí estoy. Bueno, este fue el que a mí me hizo. Buffon, Bueno, no ¿viste? se ve. Sí, sí. Bueno, ahí yo miro el estadio. Gigi. La última de Gigi. Bueno, no se ve bien, pero ajá. Esto. Don Gianluigi Buffon. Él fue el que me hizo Juventino en aquellos tiempos, 2005, 2006. Vaya manera, qué años de volverse Juventino, ¿verdad, muchachos? Una época complicada. Pero Bastante. si no fuera así, no seríamos juventinos. Desde ahí le encontré el No sentido. le damos gusto a la vida. Exacto. Bueno, entonces arrancamos con el tópico que les comentaba, que estaba empezando este live, que es el tema de la venta de, bueno, la sesión, prácticamente venta de Timothy Weah al Marsella. Consultaba al pueblo en los comentarios, ahora les consulto a ustedes, empezando con el Capi, ¿qué les parece esta venta? Yo comentaba al principio que a mí lo que más me gusta, más allá de la venta y todo lo que se dio, lo que más me gusta es que se hizo ver, se hizo notar que cómo le puso sus condiciones y tal y como él las puso, así se dio. Entonces, lo que hablamos la semana pasada del comentario, la Juventus es primero, eso es lo que me encantó. O sea, ya no nos estamos dejando prácticamente pasar por encima de cualquiera quiera venir y decirnos te doy lo que yo quiera, sino que ahora las condiciones las está colocando la Juve. Eso es lo que más a mí me llamó la atención. Capi, ¿tú qué opinas? No, total, o sea, si ya sabíamos por lo que se había resaltado, digamos, lo que había desvelado Romano de la estructura de la operación, que sabíamos que había sido una operación muy buena, ¿no? Por parte como Lee, porque si recordamos, estaban ofreciendo 13 millones por él en un préstamo con opción de compra, ni siquiera obligación. Y al final termina siendo aún mejor de lo que se había reportado cuando sale la noticia, porque de acuerdo al comunicado oficial de la Juve es un préstamo oneroso de 1 millón, eso se sabía, con obligación de compra 14.4 millones,
nos habían dicho 14, bueno, 400.000 euros más, bienvenidos, más bonos hasta 4.1 millones. Entonces ya solo con eso ya llegaste casi a 20 millones. Y además la Juventus tiene un 10, 12%, algunos dicen 15% de la futura reventa. Puedes hasta superar los 20 millones con la operación. Así que bueno, fenomenal el que la Juve pues haya mantenido. Y yo creo que también es importante para el resto de las operaciones que se están cerrando, que se van a cerrar en el futuro, Milker. O sea, porque si el mercado entiende que, vale, Marcelo, un abrazo. Si el mercado entiende que en la Juve no es que como antes que se decía una cosa pero en realidad se hacía otra, sino que ahorita lo que se dice se hace, y ya tuvimos la oportunidad de verlo con lo de Wea, y todo apunta que estamos por verlo también con lo de Douglas Luiz, pues eso habla muy bien de lo que puede ser para el futuro en términos de venta. ¿Cuántos años llevamos nosotros quejándonos que no sabemos vender? Podemos argumentar que quizás por Bangula se podía sacar un poquito más de dinero. Yo soy de la idea que no sé qué tanto más dinero se podía sacar de Bangula, pero por Wea me parece que sacamos bastante plata. No sé ustedes. Plusvalía de 4 millones fueron. 6 millones, plusvalía de 6 millones. Súper bien. Fabián, ¿tú qué opinas? Ay, yo tengo ahorita un conflicto con el director deportivo, pero confío plenamente en la gestión que están haciendo. Sé que no es fácil entablar negociaciones en este momento y espero que tal vez no en este mercado, sino el de a mitad de año, de temporada, se logre un refuerzo interesante. Ver si termina Tudor el campeonato o si van a sustituirlo. eh, pero por ahora siento que está haciendo buenas gestiones nuestro director deportivo. No perfectas, pero buenas. Fíjese que aquí me da la asistencia Efraín en este comentario, porque nos dice, ¿ustedes creen que si vendimos a Wea por esa cantidad, Miretti vale menos que él? Creo que venderlo por menos de 25 millones es inadmisible, totalmente de acuerdo, y menos al Napoli. O sea, al Napoli hay que sacarle mínimo 30, mínimo, si quieren, si no, pues que miren qué hacen, pero vender a Miretti por lo que ha hecho, creo que es uno de los pocos jugadores de su edad que ha hecho, tiene estadísticas de 3 goles y 3 asistencias en una temporada, o la hizo con el, siempre creo que era con quien estaba cedido el año pasado, no me recuerdo exactamente, Genoa. con el Genoa, pero tuvo 3 goles y 3 asistencias, creo que tuvo una cifra un poquito más alta y era uno de los que tenían esa estadística bastante fuerte. Yo considero que si no te van a dar 20 millones, 25 millones, ¿para qué lo vendes? Creo que no vale la pena, porque entonces volveríamos a tener otra vez el tema Houston y todo lo que vimos en ese momento. Yo creo que Miretti, si no es por esa cifra, debería de quedarse y darle la oportunidad a la temporada. Este partido de pretemporada jugó bastante bien. Sí, yo lo estuve viendo en cómo, bueno, también habría que ver la barra de lo que estamos midiendo, pero creo que se adaptó bastante bien a lo que tú le estabas pidiendo. Creo que esa es lo que le estaba pidiendo. Creo que, bueno, al compañero Jair, bienvenido. Hola, perdón, buenas noches. Perdón. Acá andamos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Pues bien, mío, venimos saliendo de allá y pegó un poquito, pero ahí andamos, aquí andamos. Ya me preparé mi cenita, ya listo para hablar de la lluvia, ¿cómo no? ¿Qué te estás cenando, Jair? Tacos. No, es una pechuga de pollo empanizada con espagueti. Oh, buenísimo. Ya recuperamos a Curro también, ¿eh? Vamos, poco a poco. Saludos, buenas noches. Vamos. O sea, creo que Curros, ¿nos escuchas? Sí, te escucho, sí. Déjame salir. Estamos, pero bueno, Curro para que, creo que se nos volvió a congelar. Está buscando el lugar adecuado. Ahí está. Sí, un bug. Bueno, acá estamos. Para introducirte también en lo que estábamos platicando, Curro, ¿tú qué opinas de lo que se vivió el día de hoy con lo del fichaje de Wea al Marsella y de cómo esta vez la Juventus fue más pues, brazo fuerte
a la hora de vender y no vendió tan mal como se ha hablado tanto en esas últimas ventanas de fichajes. El Capi lo decía, es terrible, llevamos varias temporadas, después de Marotta, llevamos temporada tras temporada de malos mercados, de comprar caro, vender barato, comprar caro, vender barato. Nos acostumbramos durante años a que Marotta nos conseguía jugadorazos a coste cero y de pronto nos ha venido una... Que congeló. Está difícil la conexión desde Cuba, ¿eh? Complicado, y entiendo a mi querido Curro. Bueno, si gustan, en lo que Curro reactiva su conexión, continuamos con el tópico Miretti, el tema también parte del día. Capi, ¿tú qué opinas de la venta o de los rumores de la venta de Miretti? Bueno, yo en esto pues difiero bastante con el prof, ¿no? Que sé que pues por 20 está bien. Yo creo que Miretti es un tipo que con los 22 años que tiene, habiendo ya casi llegado a 100 presencias en la Serie A, merece quedarse en la Juventus. Como dice Fabián, vi cosas buenas en el amistoso contra la Reggiana, pero sí es contra la Reggiana y es un amistoso que no vale de nada. Y soy de la idea que él puede aportar en el medio campo. O sea, muchos dicen, no, es que no puede jugar en el esquema de Tudor del 2 en el medio. Yo no sé por qué, y obviamente espero que no sea cierto lo que presiento, pero yo creo que no vamos a recuperar a Koop Meiners. Va a seguir siendo el Koop Meiners que conocemos y vamos a echar de menos a Miretti, porque yo creo que hubiera sido una buena opción Miretti ahí para darle rotación tipo a Yildiz o a quien sea, ¿no? O sea, la posición de Koop Meiners, cual sea que iba a cubrir el holandés. Entonces, sí, bueno, ok, se lo vendes al Napoli, me parece bien que no se esté bajando el precio, ¿no? Que es 20 o nada. Me parece que 20 por el jugador que es en este momento está bien, pero por ser tan joven, y también porque pues aporta a la lista UEFA, ¿no? Te beneficia en ese caso, yo creo que debería valer más, ¿no? Porque también estás pagando por el crecimiento que pueda tener. No entiendo por qué la Juventus lo quiere vender, porque como digo, me parece alguien que es útil en la parte técnica y es útil también en la parte, digamos, de las listas UEFA. Y además, pues es alguien que ha crecido en la Juventus, entiende la Juventus, etcétera, etcétera. También es cierto que él, o sea, que está empujando, bueno, no sé si empujando, pero aceptó la situación del Napoli, ¿no? Aceptó ir para allá. Yo tengo un presentimiento que es porque ya está De Bruyne, que es su ídolo de toda la vida. No sé si ustedes recordaron o recuerdan esas entrevistas, ¿no? Cuando empieza él apenas a llegar al primer equipo, le preguntan, ¿no? ¿A quién se inspira? Y es De Bruyne, y creo que hasta De Bruyne le mandó una camisa firmada y tal. Entonces, De Bruyne estando allá, quizás le está haciendo un poquito los ojos, ¿no? Pero si vamos al grano, no es que Miretti va a encontrar muchos minutos en el Napoli. O sea, si él se está yendo de la Juventus porque quiere minutos en el Napoli, no los va a encontrar. Él va a ser la tercera opción, mientras que en la Juventus podría ser la segunda o tercera igual. Entonces, no logro terminar de entender esta situación y bueno, veremos qué pasa. Por ahora, el Napoli no sube más de los 14, 15 millones. Vamos a ver. No es como si no tienen dinero. Acaban de vender a Osimhen por 75 millones, así que y están como locos en el mercado por todos lados. Sí, no, y incluso hay un tema, Capi lo tocaba muy bien, que me llama la atención. Yo estuve leyendo, no sé, obviamente no son todavía fuentes tan grandes, pero ha estado sonando con mucha fuerza por ahí que Tudor está probando otro método aparte del arraigado línea de 3 con la que juega siempre, una línea de 4, donde podría entrar un Miretti interesante en un medio campo de 3 jugadores. Entonces, sacar a Miretti en ese sentido creo que sería algo tonto, y por ahí también se habla de que el mismo Igor ha presionado para que no lo vendan ya, si no quiere seguirlo probando, al menos contra el Dortmund, que viene ese que sigue, poder probarlo y de ahí pues, decidir si se va o no. Pero si te van a dar 12 millones por 12 millones, perdón, pero quédatelo, explótalo, pruébalo, dale la oportunidad, y quien quita se convierte en un fichajazo. Recuerda cuando llegó Pogba, llegó por creo que eran 100,000 euros
y mira lo que te salió. Entonces, date la oportunidad de probar al chico. Esa es Golazo de Pogba en el Mónaco, por cierto. Hablando de Pogba, se metió un golazazazo a la Pogba. Bueno, ya le hacía falta al pobre hombre después de todo lo que pasó. Yo siento, muchachos, que no es el hecho de venderlo barato, es el hecho de aceptarle esas miserias al Napoli. Es que ya el simple hecho de estar negociando con el Napoli ya está mal, por como ellos nos han tratado de joder año tras año, tras año, tras año. Que Sobre todo Di hasta en la Laurenti, ¿sí? misma... no, totalmente, o sea, Di Laurenti 100%. Pero si se acuerdan en pandemia, cuando querían posponer los partidos, si no me equivoco, que él había dicho como que, ¿no? Que fue cuando nos habían ganado 3-0 y un declive de puntos y fue un tema complicado, que él se frotaba las manos de esa situación que estamos viviendo. Entonces, yo no le negociaría, pero nada a él. Ni Menos al Napoli ni a nadie en Italia. A nadie. Así como hay precio Juve para otros, bueno, con otros equipos como Atalanta, Fiorentina y el que tú me digas, también debe haber precio Serie A para quien quiera alguno de nuestros jugadores, muchachos. ¿Cómo ven? Yo siento que sí, pero equipos media tabla o de descenso, porque sí nos sirve que nuestros jugadores o se vayan a préstamo a esos equipos y que sigan en la liga italiana, o tener una cláusula de recompra por si aumentan su nivel en esos equipos, poder otra vez incorporarlos al club. Hablando de precios Juve, quería hacer una pregunta al Capi, porque ahorita dijo cuando hacía su intervención de que él no piensa que Koeman llegue a... yo sé que el Koeman del Atlanta no va a ser. Y que esos 60 millones que pagamos por él fue una barbaridad. Hablando de precios Juve, 60 millones, Koeman no costaba. Para mí no costaba, no era un mediocampista de 60 millones. Pero Capi, ¿no crees que aunque sea un Koeman que nos dé 10 goles, aunque sea 8 o 10 goles, no crees que pueda ser posible? No sé, o sea, esa es la gran pregunta, Curro. O sea, la gran, digamos, hazaña que tiene Tudor es, ¿podrá recuperar a Cup Miners Tudor? Y esa es o sea, yo sinceramente no estoy tan convencido de que lo vaya a lograr. Quizás sí, ojalá sí, pero por ahora no lo sé, o sea, no lo hemos visto todavía y quiero ver ahorita que regrese, digamos, con un partido ya más serio, porque es una cuestión para mí psicológica y eso es difícil, o sea, recuperar un jugador así es muy difícil. No es imposible, pero es difícil. Entonces, cuando no te esté rindiendo y necesitas poner a alguien ahí, a quien usas, ¿no? Lo que dice Milker es cierto de lo de, digamos, lo que el cambio de esquema. Yo lo que he escuchado es que cambió, en vez de 3-4-2-1, está probando un 4-2-3-1. O sea, siempre con la única punta, 2 atrás, etcétera, ¿no? 3 atrás. Ojalá. Un poquito diferente, al final es más o menos, o sea, tampoco es que cambia tanto, realmente lo que cambia más que todo es la fase defensiva. Algunos dicen que se vio en el partido contra el Reggiana, que era Locatelli quien bajaba a hacer ese cuarto hombre atrás, pero si realmente vamos a estar usando, o sea, si el esquema es 4 para poner a Locatelli atrás, entonces menos aún entiendo la salida de Miretti. Porque, ok, pongamos, tú vendes a Miretti a 20 millones al Napoli, ok, y vas y tienes que ir a comprar a O'Reilly del Brighton, por ejemplo, te cuesta 25 millones. No estoy diciendo que O'Reilly sea mejor que Miretti o Miretti mejor que O'Reilly, yo sinceramente no conozco a O'Reilly, pero tampoco me hace sentido en la parte económica esa operación. En cuanto a lo que decía Fabián, yo entiendo el punto, Fabián, o sea, yo entiendo la molestia, ¿no? De tener que venderle a este tipo después de todo lo que nos ha pasado. Pero también, pues, le estamos quitando dinero a él. O sea, yo no tengo ese gran problema de venderle o no a De Laurentiis o al Napoli simplemente porque nos han hecho antes. Al final estoy generando una plusvalía importante. El Napoli, si está dispuesto a pagarme los 20 millones, me estoy llevando 20 millones. Lo que podemos argumentar es que Miretti no vale 20 millones, vale más. Eso ya es otra cosa. Pero me llevo el dinero del Napoli, no me importa. O sea, estoy haciendo, digamos, una cuestión de
economía, ¿no? O sea, estoy haciendo una venta, me estoy llevando dinero, no le veo problema. Sí estoy de acuerdo de que el precio debería ser diferente, como decía Jair, ¿no? O sea, hay un precio, si hay un precio para la Juve, pues entonces también debería haber un precio para los equipos italianos. Yo creo que el tema aquí con la venta de Miretti y el mayor problema es aquí, aquí quién lo quiere comprar, obviamente, y por eso es que nos da rabia, pero al final de cuentas, si es algo que le beneficia al club, aunque nos moleste, pues se tendría que hacer, ¿verdad? En ese caso, pero sí, no ceder ante una persona que obviamente ha sido una porquería en contra totalmente de nosotros toda la vida, como don Aurelio de Laurentiis, que es un personaje Con las muy buenas noches, muchachos. Nairo, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. Con las buenas. Muy bien, Milker, muy bien, gracias a Dios. Yo lo dije en su momento y no sé si aquí todos vieron mi mensaje que yo lo dije, fui muy enérgico, lo dije. Hay que ponerlos duros con el señor, con él y con todos los que se pusieron en su momento cuando nosotros quisimos jugadores de ellos. ¿Ya? Ellos, si quieren a Miretti, den los 20 millones, si es que en verdad lo quieren. Si me piden una opinión, yo lo dejaría, porque es un chico que para mí tiene potencial. Tiene que mejorar sobre todo en la definición, porque en cuanto a jugar Shalom, yo en su momento lo apunté y lo tengo por allá apuntado. ¿Cuántos remates en los postes Miretti no tuvo? O sea, si eso se tiene como estadística, yo creo que Miretti fue el máximo goleador, porque cuántas opciones no tuvo este señor. Ya, por eso es que yo lo digo, o sea, a mí me parece bueno y es un jugador que se puede corregir, tiene margen de mejora y además es bastante joven. ¿Cómo cuántos años puede tener Fabio? 22. Tiene 22. Pero esa es la otra, Nairón. O sea, lo de Miretti es cierto, es joven, pero ya está en la edad de que tiene que hacer ese salto. O sea, esa es la otra cuestión que pues uno puede decir, y aquí yo sé que no me voy a ganar ningún amigo, ¿no? Pero si Miretti no termina de evolucionar, particularmente este año, entonces se va a convertir en uno de estos jugadores que no, o sea, que no llegó hasta ahí, pues ese es su tope, pues. Y ese es el gran problema con Miretti, porque tienes que tener en algún momento ese último salto. Muchos dicen que, bueno, en el Genoa lo pudo haber tenido metiendo esos goles, pero el Genoa es una realidad diferente. ¿Lo va a tener jugando para el Napoli como tercera opción? No lo sé. ¿Lo va a tener en la Juventus jugando como tercera opción? No lo sé. O sea, también es un año crítico para Miretti. Esta decisión que está tomando no es una decisión fácil, porque él necesita encontrar minutos y convencer, que es lo más importante. Especialmente si Pero yo te quiere hago una tener una pregunta, ¿en el posición. Napoli entonces lo va a conseguir? Bueno, no, yo te dije, o sea, yo no sé si lo va a conseguir en el Napoli, yo no sé tampoco si lo va a conseguir en la Juventus. Yo creo que en la Juventus va a tener más opción porque no confío que Koop Miner se va a recuperar como muchos piensan que se recupera. Pero eso es una teoría mía. Además, un chico que nació, se creció y nació ahí cerca de Turín. Conoce a la Juventus de pe a pa. Empezó en la Juventus a los 7 años. Pasó por toda la categoría de crecimiento, etcétera. Y es un tipo que a sus 22 años tiene creo que 86 partidos en Serie A. O sea, es algo nunca antes visto, ¿no? O muy pocas veces visto. Pero también es cierto que le falta calidad, le falta crecer. Por eso es que Miretti no está, digamos, no es un Yildiz. Porque aquí también nos podemos decir, o sea, Yildiz tiene 20 años y Yildiz no está a la venta, ¿no? O sea, también hay que ser autocríticos un poquito. Nosotros le tenemos mucho cariño a Miretti, es un tipo que, pues, tiene sus cualidades, pero es un tipo que la Juventus puede vender. ¿Por qué? Porque no ha terminado, o sea, no es, digamos, una superestrella. ¿Puede convertirse en una superestrella en un futuro? Sí, puede ser. Como también puede ser que se quede en este techo. O sea, nadie tiene una bola de cristal para saberlo. Sí, al final del día es una apuesta, ¿no? Igual, como si se ficha a alguien o no, por ejemplo. O sea, pero en este caso, en mi opinión, yo sí preferiría quedármelo, darle, digamos, como el beneficio de la duda, en vez de cederlo a un equipo rival, porque eso es el Napoli, es un equipo rival, y que allá pueda crecer y se convierta en un mejor jugador allá, en vez de aquí. Ahora también,
el nombre que lanzabas tú como posible suplente, Capi, el nombre del danés O'Reilly, ¿no? Matt O'Reilly. Pues es O'Reilly, o sea, yo, bueno, sí lo Premier, un poco de Premier. No es un mal jugador, pero no es un titular. O sea, es un suplente, el danés. Claro. O sea, en el esquema que juega el Brighton, que es 4-4-2, los titulares son el holandés Wiffer y ¿cómo se llama? Camerunés, Baleva. Ellos son los titulares en esa medular. O'Reilly es siempre entra en los 70. Alto, Jair. Seguramente O'Reilly tiene un salario alto. Miretti te cuesta ¿cuánto? $1 millón al año. O sea, no entiendo la operación tampoco de ese lado. Acuérdese en que el Atalanta estuvo intentando ficharlo cuando queríamos a Koopmeiners. Él iba a ser el reemplazo directo de Koopmeiners, Matt O'Reilly, pero le ganaron la vuelta a la Premier. Haz de cuenta, perdón. El nivel de O'Reilly es más o menos parecido al de Samardzic, que juega en Atalanta, pero que tampoco es un titular. Indiscutible, es más o menos parecido. Igual no llegaría a ser titular. Solo saludos, perdón que interrumpa en el momento que estábamos, pero preguntaba José Rico si estamos en vivo desde Facebook, solo para confirmarle que sí, estamos en vivo desde lo que es la página de Juventus Latam en Facebook, para que se puedan también conectar, para que tengamos esa unidad entre nuestras comunidades de Pueblo Juve y Juventus Latam. Perdón que os haya interrumpido. Y también tenía en ese punto que quería comentarles yo algo, y no sé, ustedes me dirán, más allá de lo que es el futbolista, y yo también comprendo y entiendo el romanticismo de un jugador nacido en Turín y que a nosotros nos gusta esa parte, pero más allá de eso, yo creo que también arrancarle a un Napoli una cantidad arriba de los 20, o sea, que lo que Comolli diga se cumpla más allá de la venta del jugador, es un mensaje claro a toda la Serie A. Claro. Y eso es lo que a mí me encanta de este punto. Yo lo veo más allá del jugador. Es un mensaje claro que lanza de Comolli sin aún tener un director deportivo. O sea, desde la cabeza, venir y decir, ya se acabó el hecho de que la Juve regale jugadores. Ahora, si ustedes quieren comprar un jugador a la Juventus, tienen que hacer lo que la Juventus pida. Es un mensaje pesado y directo a toda la Serie A. ¿Se recuerdan ustedes que durante los 9 años que la Juve dominó con brazo de hierro, nos acusaban de que el Sassuolo era nuestra cantera y que ellos nos vendían todo a la Juventus y el Udinese y todo? Porque la gestión era diferente. La Juventus tenía esas formas de negociar y tener esos contactos. Y creo que lo que está tratando la manera de hacer también Comolli es algo interesante. Si la venta es de 25 millones, como bien decía el Capi, y vas a traer un jugador diferente, bueno, habría que verlo. Pero si vas a traer un jugador como O'Reilly, no vale la pena, obviamente. Es una cuestión máxima cuando estás a punto de perder a un Douglas Luiz, porque está a paso de irse y quieres traer a un clon de Locatelli, a otro que no es un jugador top. Entonces entra como que, ¿qué va a pasar? ¿Vas a traer bancas para Thuram y Locatelli? Eso te confirmaría un medio campo de 2 prácticamente. ¿O vas a traer un jugador que acompañe y complemente a estos dos? Y este mercado, los rumores saben que está cambiante y es un silencio. Creo que lo que Comolli dijo cuando llegó se está cumpliendo. De mercado no hablo. Y se ha visto que ha costado mucho este mercado saber cómo están los rumores. Porque cada día cambia cada jugador. Cada día es un jugador. Primero era Fratesi, ahora es O'Reilly, después el del Sporting. Y cada día va a ir cambiando más. Entonces, en este caso, la pregunta del millón. 60 millones entrarían, pongámosle, con la venta de Douglas Luiz y Miretti. ¿A quién fichamos? ¿A quién traeríamos? ¿Un complemento? ¿Una banca? ¿Un titular? ¿Ustedes cómo lo ven? A Colomani te traes. O sea, si es para la media cancha, tendría que ser alguien que les compita la titularidad a los dos fijos, por esa cantidad. Yo siento que si tuviesen la oportunidad de negociar con el Newcastle, irían por Tonali, pero es muy caro. Sí, no. Muy caro. Tonali no lo sueltan, sobre todo porque es la base de su medio campo. No, Tonali ya dijeron, o sea, tienen que venir con una oferta de 175 millones por Tonali. Y más que Newcastle no necesita vender. Exacto. Tiene un fondo árabe enorme atrás. Si no quieren vender a Isaac. No, pero es una pregunta buena, Peter. No sé, la verdad. Dime, Nairón. Pero ustedes no piensan, bueno, no sé qué piensan ustedes acá, y ya que tocaron de traer jugadores, yo siempre le he pensado, yo creo que aquí han visto mis mensajes, ¿ustedes no piensan que se ha sido un poquito injusto con Douglas Luiz?
100%. Sí, por supuesto, pero Sí. o sea, parece que ni siquiera él quiere quedarse, o sea, no hay más nada que hacer. Lo que pasa es que, compraría, Joshua, lo que pasa es Nairón. que, o sea, te lo voy a poner así. Tú, bueno, no sé si tú jugaste fútbol en un momento en tus inferiores. Sí, sí. No, yo sé lo que vas a decir, Joshua es pero una leyenda. no, En la defensa es una leyenda. sí, No vale. aparentamos, pero sí jugamos. Ah, ok. Exacto. Ok, bueno, Hace tiempo, pero sí. bueno, le voy a poner el ejemplo así. Usted, tú y Joshua y Milker jugaron fútbol en su momento y ustedes los compraron. La misma situación de los que ustedes los compraron, a ustedes pues se tenía buena expectativa. El técnico que llegó en su momento junto con ustedes, sentía yo pues que los tiene a regañadientes. Llega el otro entrenador que habla bellezas de ti, habla divino de ti, habla de tus condiciones, ¿verdad? Pero, o sea, no te metes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ahí también le están haciendo el mal ambiente, o sea, si por lo menos, yo estoy seguro que si por lo menos Tudor hubiese tenido realmente en consideración a Douglas Luiz, Tudor le hubiese dado más minutos de lo que le dio. O sea, por eso, con eso que te quiero decir, que oye, si yo estoy en un lugar, o sea, pero y no me prestan atención, o sea, solamente me convocan porque, ajá, porque sí, para llenar requisitos, y cuando pues deben de meterme, o sea, no me tienen en cuenta, o sea, de ahí yo pienso que el jugador se siente desmotivado. O sea, Yo no eso argumento en contra de no le eso. Yo no argumento, es más, al contrario, yo he argumentado que en su momento la Juventus no se portó de la mejor forma con Douglas Luiz, especialmente con Mota, después todo lo que Sí, pasó con Danilo seguramente no le afectó, pero por lo mismo que dices tú, llegó otro entrenador hablando piropos de él y tampoco terminó de convencer a Tudor, porque Tudor no es que, o sea, no es uno que no da oportunidades, porque le dio oportunidades a Blajo y se acuerda, o sea, Colomoni era quien metía goles todo pero el no le tiempo, dio llega las mismas Tudor, que le dio a Douglas Luiz. llega Tudor, No le dio las mismas que le dio a Douglas déjame Luiz. terminar, Nerón. Llega Tudor, mete a Blajovic, sienta a Colomoni, dejamos de meter goles, 2 partidos, 2, 3 partidos, y Blajovic no metió goles, entonces ya quita y pone a Colomoni. O sea, pero es una cuestión de, él también tiene que ver algo en el entrenamiento que le deje ver que, oye, este jugador quiere o puede o está tratando. O sea, nosotros vemos solo 90 minutos, 96 minutos. No sabemos qué es lo que pasa detrás. Y hay Sí, un debe tema, haber algo más ahí. Debe haber ahí algún tema por ahí que no hemos visto y que posiblemente a lo mejor nunca lo vayamos a ver. fíjate que yo te compro argumento, Nairón, cuando llegó Douglas Luiz hasta un día antes de que se convocara a esta temporada, la pretemporada. El día que él no se presenta a la pretemporada, cualquier argumento a decir de que se le trató mal, en ese momento se derrumba, porque como profesional tú tendrías que haber llegado. Si estabas enojado, molesto, como Sí, tú quieras, no afecta, tendrías que haber llegado y hablar con el entrenador, hablar con la directiva, pero no venir y ponerte de rebelde de no voy a aparecer, no llego y empiezas con este caos y después tener que venir a pedir disculpas. Y para argumentarte eso, te doy el ejemplo de Chico Concienzado. Cuando Tudor llega, todos decíamos, Chico no se queda porque Tudor no lo mete. ¿Qué hizo el jugador? Incluso tiró una publicación en Instagram, ¿se recuerdan ustedes de que tirando hizo indirecta Concienzado? Pero el chico se quedó en el equipo, se ganó su lugar, fue un jugador que fue de menos a más con Tudor, se adaptó a lo que Tudor estaba pidiendo a llegar al punto que el mismo Tudor pide que se compre y que se quede. Ahí ves la diferencia entre alguien que quiere quedarse, que quiere estar, a pesar de que tal vez al principio no era santo de su devoción Tudor con el jugador, pero el chico se quedó y se gana el afecto del técnico y por eso está ahorita y por eso se invierte lo que se invierte por él. Yo creo que en ese sentido bueno, eso peca de profesionalismo porque la verdad que le faltó bastante en ese sentido y yo me sigo quedando con la frase de Comolí, la Juventus es primero. Y si el hombre no tiene esa responsabilidad en este momento, ya es una nueva directiva, es un nuevo técnico, tienes que venir y buscar seguir, no quedarte con lo que ya pasó, ya Mota ya se fue, Yutuli ya se fue, no está Danilo, quieres quedarte, ve y pelea un lugar, ve y lúchalo, porque talento en los pies tienes, pero si no tienes esto, no vas a sobresalir, y menos en un equipo como la Juventus, que no es cualquier cosa, estar en la Juventus es tener una presión y manejar la parte psicológica muy pesada. Es un tema interesante. estás en el más grande de Italia. Así es.
¿Cuántos El cajaño brasileños más hay así grande en de este Italia. momento? Hay demasiados No, y brasileños usted, así, súper talentosos, el pero caso de Douglas Luis me acuerda, de dos brasileros, no sé si ustedes se acuerdan, yo los tengo en mi memoria, que llegaron así, lo mismo, con esa gran expectativa. Y hago referencia a Diego. ¿Ustedes se acuerdan? Diego, que vino, el brasilero que vino del Werder Bremen. O sea, que en el Claro. Werder Bremen volaba. Y lo mismo Felipe Melo, que llegó de la Fiorentina, que en la Fiorentina volaba. Ni Con ellos menciones llegaron a nombre, la por Juve, se favor. formó. Lo siento. No. Con No ellos voy se a lavar tenía, mis oídos con después de ellos haber se- oído eso, ¿no? no. Con ellos se tenía una gran expectativa y no pasó nada. Yo Pero acuerdo mira, una fíjate, anécdota de Felipe Melo. perdón, dale, Nelson, dale. No, tranquilo, continúa. No, que iba a resaltar, ¿no? O sea, porque nosotros decimos es que los brasileños en la Juve no destacan. Y me viene a la cabeza Bremer. Gleison Bremer es brasileño, pero es un brasileño No, atípico. ¿Se dan cuenta? O sea, es un brasileño súper, no sé, es introvertido, distinto. serio. Entonces, no sé, quizás es una cuestión cultural Yo, dentro de Torino o que pues simple y sencillamente no embona. Danilo es otro que entró bien dentro de lo que es la cultura de la Juventus. pero Mucha gente no Danilo le gustaba rindió. cómo jugaba, etcétera, pero entró bien. O sea, el Dani Alves tuvo un problema fuertísimo después de un año y era un tipo que tenía calidad. Nef, ¿cómo estamos? Uy, ¿qué pasó? Alexandro. llegó y se fue. Ah, me sacan y me sacan y me ponen, me sacan y me ponen. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Upa. Por eso dije, me sacan y me ponen, porque si digo otra cosa, me Se pone sacan y raro me el live. meten, suena peor todavía. ¿Cómo están, Oye, muchachos? Joshua, no ¿Todo bien? mencionaste a Alexandro. Alexandro, pero fíjate, Alexandro es muy estilo Bremer, un tipo callado, o sea, no sé, quizás hay un estilo brasileño que funciona en la Juventus y hay un estilo brasileño que no funciona, no lo sé. Ese estilo es endémico, Todo menos del Felipe Melo. Cualquiera menos Felipe Melo, por Dios santo. La peor porquería que pudo Oye, haber pasado por nuestro querido y amado equipo. oye, Milker, pero se arrancó bien. O sea, yo me ilusioné porque le hizo un golazo a la Roma. ¿Te acuerdas de la Juve cuando con Ciro Ferrara, que arrancó con 5 victorias consecutivas? Que todos Pero nos Luis, ilusionaban. Y, guau, lo que Ferrara. hizo después y lo que habló después le borra cualquier cosa que ha hecho bueno en la Juve. No, de acuerdo. Emerson, otro bueno, sí, buena esa, Emerson, Sebastián. Pilar de Capello, sin duda. A Mauri. Ay, bueno, para Mauri es ítalo-brasileño, o sea, eso no cuenta. Mi querido Nef, te ok. hacemos la pregunta en lo que estábamos arrancando. ¿Qué opinas de vender a Miretti al Napoli? ¿Sí o no? Tú sabes, si nos pagan bien, que se lo lleven. A mí nunca me ha gustado Miretti, si te soy honesto. Toma, Excelente, fuerte. Nef, compañero. Nunca me ha gustado. Válgame Si Dios. lo vendemos, lo que 20 quiere es que la millones, Juventus... listo. Sí, que la Juventus comienza a vender en precios que son razonables, ¿no? Porque siempre vendemos Claro. extremadamente barato y no entiendo por qué. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Pero no me molesta si se va, sinceramente. Ahora, tocando el tema del A mí me mercado, dolería un está, poquito. está caliente en este momento. Como digo, ya hoy prácticamente se hablaba de Douglas Luis que se está por ir. Si se va Miretti, son 60 millones en ese sentido. Hagámoslo divertido. ¿A quién traemos? Aparte, dejando a un lado a Kolo Muani, porque se supone que Kolo Muani se pagará con la venta de Dusan. El rollo es, ¿a quién traemos? Un volante por derecha, Sancho. El problema es que yo me pongo a Pero pensar. es que lo de Sancho depende de Nico González, ¿no? Que por ahí vi que Joshua publicó que el Fulham y el Everton están pidiendo referencias de él. Pero mi pregunta a la gente aquí es como, ustedes no Grande, creen... Rino. Rino. Eso. Mi hermano. Rino, esa foto parece que tienes como 10 años allí, brother. ¿Qué es eso? Rino es un gran amigo. Jugamos fútbol todas las semanas. Un capo. Pero nada. ¿Y de qué puesto juega? ¿Cómo? ¿De qué puesto juega? Rino es defensor a lo Canavaro.
pero mucho más alto Bestia, que nos mata Cannavaro. nadie. Mucho más alto que Cannavaro, pero Fuerte. Leñero igual que Cannavaro. Leñero igual que Buenísimo. Cannavaro. Sí. Oye, No, pero no, lo que iba a decir en cuanto a Douglas Luiz, ustedes no piensan, yo de verdad no entiendo si es algo de él o es algo de la Juventus que ni siquiera va a querer darle la oportunidad por un año más, porque ese pana tiene demasiado talento en los pies. ¿Sí? ¿Quién? ¿De quién? Algo pasó. Douglas Luiz. Douglas Luiz tiene mucho talento. Mira, no hizo nada la temporada pasada por las lesiones, lo dejó la novia, lo que tú quieras decir, pero de los hombres de los mediocampistas oye, esa que yo novia vi que que tocó. estaba linda. Ah, bueno, sí, súper linda. Pero de los mediocampistas con mejor pie, él, el año pasado, de los reflejos que se vieron a poquito tiempo. Entonces yo me pregunto, ¿no vale la pena tal vez sentarse y decirle a Tudor, a Igor, mira, Igor, que, oye, trata de darle la oportunidad a este pana que si juega mejor podemos venderlo y sacarle más dinero en vez de venderlo así al Nottingham Forest por, no sé, lo que están pensando venderlo, 30 millones, no sé. 35. 40, como le quiere 40. Yo creo que no hay forma, o sea, Nef, yo creo que se intentó en su momento cuando llegó Tudor, yo creo que eso ya se rompió, él no quiere quedarse, él quiere regresar a Inglaterra, allá donde vivió sus mejores momentos, no le importa realmente dónde regresar, contarle que sea Inglaterra. O sea, si tú estás regresando a Nottingham Forest, que ok, con todo respeto a Nottingham Forest, pero tampoco es un club que va a ganar la Premier League, ¿no? Sin duda. Juegan Champions esta temporada. Sí, juega en Champions, o sea, va a poder jugar en Europa y tal, pero va y está por varios años ahí, o sea, no creo que él piense, pero él quiere regresar allá porque ya le fue bien y listo, o sea, él ya tiene la cabeza en otro lado. Son jugadores que, bueno, al final pasa, ¿no? O sea, no terminan de cuadrar y se pierde la oportunidad. Pero la Juventus Creo es que pérdida. pasa- Si la Juventus le digo, mira, ¿sabes qué? Por lo menos juega con nosotros un año, te ponemos Yo estoy de acuerdo contigo, a mí me gusta como jugador, Claro. pero creo que no hay forma ya de rescatar la situación por ambos lados, yo creo que ya se resignaron. Y te digo una cosa, mientras yo estaba en el hotel acosando al equipo para sacarle las firmas a todos ellos, que por cierto, ahí ya puse la camisa, ahí está, la segunda que ya tengo. Algo que noté es que él nunca estaba compartiendo con ningún otro jugador. O sea, yo en el hotel, no sé si lo había dicho antes, pero fui un día porque logré el pase de conocer los jugadores, pero fui otro día porque pagué un day pass en el hotel donde ellos estaban y así que estaba en la piscina, fui a la piscina y mientras yo estaba en la piscina tenía a Gildis bañándose en la piscina al lado mío. O sea, era una locura tener a los jugadores de la Juventus en la misma piscina que estás tú y yo no les hablaba para no molestarlos, nada más les hablaba cuando los veía en las áreas que sí, del pasillo o algo por el estilo. Pero nunca vi a Douglas Luiz, nunca lo vi con el otro jugador compartiendo, jamás. Y eso ahí tú te das cuenta Siempre paraba solo. lo separado que está, no le interesa ser amigos. Es bastante raro, bastante raro. Así como también vi en la piscina, por ejemplo, en la piscina estaba Rino conmigo, por cierto. En la piscina vimos a Gildis en Bangula y el marroquí que siempre se me olvida el nombre, que es sueco. Ruby. Los tres junticos en la piscina y en una silla apartado estaba sentado Nico González. ¿Por qué no va Nico González a compartir con ellos? Porque está totalmente apartado. Entonces, en ese lenguaje corporal que ves allí, te das cuenta que no hay una conexión completa en todo el staff del equipo. Yo Sí, siento bueno, que lo que pasa con Douglas Luiz en este momento es como lo había mencionado Patrice Evra en su momento, que él decía que en la Juventus el trabajo era sumamente duro en los entrenamientos y que en el Manchester United era muy, muy, muy tranquilo a comparación de la Juventus. Bueno, es un vago Entonces, a ellos lo que no les gusta es el trabajo duro. De ahí salió su mala gestión, las lesiones y su poca motivación a la hora de entrar al campo. Sí, no. Él no quería Una trabajar pregunta de para más, el él solamente compañero quería ser la estrella. Para el compañero Nef, ¿y qué tal se portó Vlahovic? Vlahovic, las veces que pudimos hablar con él fue en los meet and greets que fueron autorizados por Juventus y por FIFA, y se portó muy bien. Siempre él siempre se porta muy bien, te sonríe, se toma la foto, te firma las camisas, pero más allá de eso, cuando nos los conseguíamos en el pasillo para quitarle algo en el pasillo, ahí sí no se acercaba. Eso pasó este año. Pero yo cuando digo, los visité en el mismo hotel hace 2 años atrás, sí era mucho más simpático, pero estaba comenzando su carrera con la Juventus, ¿no? Pero fíjate, Nef, disculpa que te interrumpa, ¿no? Pero aquí están los dos polos opuestos, ¿no? Entre Douglas Luiz y Vlahovic. O sea, los dos
saben estar fuera del proyecto. Pero uno se presenta a tiempo y trabaja duro todos los entrenamientos. O sea, hoy fue el entrenamiento a puertas abiertas y todos los reporteros que estaban ahí decían que Blažević es siempre el que está corriendo más, Bueno, etcétera, etcétera. Y claro. también han salido esos reportes sabiendo que la Juventus está buscando venderlo y él sabiendo que está queriendo irse. Mientras que el otro no se presentó 3 días después, tuvo que pedir disculpas. Los reporteros dicen que está como medio desganado en el entrenamiento. O sea, son las diferencias de actitudes que yo creo que marcan la diferencia. Disculpen, tengo que salirme, ya estoy escuchando lloros, así que les mando un fuerte abrazo. Gusto poder compartir por lo menos un ratito, pero lo dejo aquí en buenas ¿Cómo se llama el niño? Máximo. Máximo, pero no por Máximo Moratti, ¿no, Joshua? Máximo. ¿Será? Chao. O menos por Máximo Odo. Bueno, déjenme acomodar nuevamente acá. Upa. Bueno, yo creo que lo que el Capi mencionaba tiene mucha razón y algo que quería ahí también recalcar con lo que él decía, no solo Vlahovic, en este caso de los entrenamientos, miren a Rugani, miren a Dejaló, que es también los que están en la puerta de salida, hasta el mismo Artu está entrenando con ganas, que saben que están por salir del equipo y la parte de la profesionalidad, pero el tema es, ahora recalco otra vez la pregunta, ¿en qué invertimos los 40 millones de Douglas Luiz? ¿Volantes, extremos? ¿En qué lo ven ustedes? Fabián. Arnau Martínez y Matt O'Reilly. Interesante. ¿Tú ves a Matt O'Reilly en la Juve? ¿Le ves futuro en la Juve? Pues futuro no, pero sí lo veo como un suplente. Si termina yéndose Mirati, ¿verdad? Okay. Es que esa es la parte interesante. Yo tampoco veo en este momento, por su calidad, a Koopmeiners titular. Para mí, los indiscutibles serían Loca y Thuram. No, eso definitivamente son los titulares. El dilema es, el tema es donde lo quieres colocar a Koop. Yo creo que de media punta Koop no rindió y va a ser complicado que rinda y Tudor creo que no va a ceder y colocar, como decía el profe en su momento, un medio campo de 3. El profe lo comentaba en su momento un análisis, un medio campo Locatelli, Koopmeiners, Thuram es bastante interesante de ver, pero no creo que suceda. Entonces creo que Koopmeiners va a tener que estarse relevando con Locatelli y Thuram, va a ser bien complicado. Y yo creo que estoy no tanto como el Capping, con esa sensación de que no va a brillar, pero sí creo que va a ser complicado que Koop regrese el nivel que demostró en Atalanta, entonces va a ser difícil. Yair, ¿sabes algo? Sí, pero dale, Fabián. Para mí, si lo terminan usando como carrilero, como pensaban, prefiero a Kostic. Ojo las palabras. De carrilero, prefiero a Kostic. Declaraciones. Uy, no, Kostic. Oye, una pregunta. Cuando Koopmeiners rindió en la época del Atalanta, ¿en qué puesto jugaba? Delante del medio. Sí, pero tirado para la izquierda. Y era como volante izquierdo, claro. Sí, tenía libertad total. O sea, él corría donde él quería. Lo que pasa es que también yo siempre he dicho que hay jugadores que brillan muchísimo con un técnico, pero si se van con otro técnico no brillan. Y yo creo que con Gasperini y todos esos jugadores se ven como Ferraris, ¿no? Todos eran McLarens con Gasperini. No, y no solo eso, como se ha mencionado, no es lo mismo jugarle al Atalanta que jugarle a la Juventus. Sí, no te dan los mismos espacios. Los jugadores juegan, sí, los equipos contrarios juegan totalmente diferentes, eso es así. Entonces, por eso yo siempre he dicho, la Juventus sigue comprando en Serie A e invirtiendo en Serie A y lógicamente, bueno, invertir en Serie A es mucho más económico que invertir en Francia con el PSG vendiéndonos a Culomanía y se ve el ejemplo claro, pero Dios mío, todas esas compras que hemos hecho en Italia, de verdad que no han sido las mejores, ¿no? Pero ahora, porque hubo una época que sí funcionaron. Bueno, pero que la de Higuaín, que era un tipo totalmente completo, viniendo de Madrid. Yo te puedo decir, o sea, Dybala del Palermo. Por ejemplo, Dybala. Dybala salió caro. 40 millones de euros. 32 millones de euros.
más 8 en variables. Exacto, y eso en esa época. Ahorita esos 40 son en el mercado de hoy en día como 70. Exacto. Eso es un dineral. Pjanic, Bueno, es que lo que también está pasando es que hay un decrecimiento de talento a nivel mundial del futbolístico notable. O sea, hace poco vi algo que posteó la FIFA que era goles de tiro libre en la Champions League. Puso 10 goles de tiro libre. De los 10 goles, ninguno es de jugadores actuales. Todo es Rivaldo, Del Piero, Beckham. Cristiano, Beckham, Juninho Pernambucano. Esos jugadores no existen hoy en día. Entonces, Pirlo. No. ahorita hay una debacle futbolística. Miren, tanto así que me puse estoy jugando un fantasy de la serie A con la gente de Juventus Central Florida y comencé a armar mi equipo el día de hoy y comencé a ver los jugadores de la serie A y dije, qué liga tan triste, ¿no? O sea, no hay mayores talentos, no hay grandes talentos. Tirador actual en Italia, tal vez Dybala. Bueno, tirando tiros libres, pero no hay más. No hay. Y si te pones a ver los delanteros Lanoglu, sí, ¿quiénes son los delanteros estrellas de la serie A? Moise Kean. Retegui, Retegui, ¿Ya se fue a Arabia? el goleador de la serie A se fue a Arabia. Ahí te estás dando cuenta que la serie A de verdad es pésima. Y la Juventus yo creo que no tiene que Pero es invertir que, muchísimo o sea, para ganar ¿cómo? la serie A. No, pero ¿cómo Porque pretende si que la una Juventus, serie A- discúlpame, Nairon, discúlpame, porque si la Tranquilo. Juventus hace el trabajo como lo hizo Igor Tudor, los últimos 9 partidos, bueno, los últimos partidos que él tuvo que eran 9, con una Juventus así de regular, la Juventus puede ganar el campeonato si tenemos otro Inter flojo como estuvo el año pasado. Porque el Napoli ganó con ¿cuánto? 82 puntos. ¿Fue ganó el Napoli la serie A? 82 puntos. 82, un punto por el Napoli encima. ganó porque el Inter pecheó. Por eso, para mí un campeonato con 82 puntos es paupérrimo, especialmente con este torneo tan podrido, ¿no? ¿Cuánto tuvimos con el de Sarri? ¿Parecido o no? 79, Oye, 80 y algo. pero el de Sarri estaba un pelo más apretado, ¿no? Vamos a ver. No, el Sarri fue un desastre. No. Pero también era COVID, eran otros tiempos. Fíjense que solo, aquí pregunta Flavio, cuando nos cuentas que si la Serie A es pésima. Vean, no es que digamos que la Serie A es pésima, y creo que aquí tal vez se malinterpreta este tema. No es de que la Serie A sea pésima, es que lastimosamente los que dirigen la Serie A de la cabeza se han dedicado a otras idioteces y nos hemos quedado tan atrás a la par de otras ligas claro. que en el momento, en los 90 y al principio de los 2000 no nos miraban ni el polvo. O sea, Mira los estadios. la mejor liga del mundo, pero obviamente a nivel económico nos quedamos tan atrás que prácticamente nos hemos convertido en canteras para los equipos de la Premier League. ¿Cómo es posible que equipos que quedan en 18, 19 o hasta que descienden en la Premier League ganan más en televisión que el campeón de la Serie A? O incluso el que sube, el que asciende? Milker, esa es una respuesta sencilla y te la voy a decir a todos. Lo que pasa es que Gravina y su combo, apoyado por los demás dirigentes, tienen una tarea. ¿Y cuál es la tarea? Y discúlpenme la expresión que voy a lanzar, discúlpenme oyentes. La tarea sencilla es joder a la Juventus. Jodamos a la Juve, perjudiquémosla por todo, por donde se pueda perjudicar y listo. Pero es que es fácil culpar, pero a ver, Nairon, es fácil culpar a Gravina, porque todos sabemos la porquería que es este tipo, pero es que no fue Gravina el que empezó el declive de la Serie A. Digamos que lo continuó. El declive de la Serie A empieza cuando Calciopoli estalla, lastimosamente, y no estaba Gravina en ese momento. Toda esa bola de corruptos empiezan a desquebrajar, y esto llega hasta el mismo gobierno que no le da a la liga italiana facilidades para que crezca. Entonces, prácticamente la mayor brecha que tenemos para hacer una liga que se ha quedado atrás es la brecha económica, prácticamente. O sea, ese es el dilema. Si recibiéramos o tuviéramos la capacidad de recibir lo que recibe la Premier League en de televisión, otro gallo cantaría. Ustedes se recuerdan que la Juventus antes no le dolía pagar 50 por un portero como Gianluigi Buffon, vendías a un jugador por 90 como Zinedine Zidane y traías a Gianluigi Buffon, traías a Pavel Nedved, traías a Lilian Thuram de un solo golpe, sin tanta cosa. Obviamente hoy en día, si tú ves un jugador carísimo como lo ha hecho la Juventus cuando vendió a Pogba, vienes a sanear cuentas, porque obviamente no tenemos la capacidad de otros clubes para hacerlo. Pero
ahí es donde entra la grandeza también de la Serie A, porque a pesar de todo esto, la Juve jugó 2 finales fichando a coste cero la mayor parte. El mismo equipo de porquería del Inter ha llegado a finales sin decir que ha metido tanto dinero. Eso quiere decir de que hay que aprovechar esta parte y evitar vender a nuestras estrellas. Por eso que me encanta que le pongan un brazo fuerte al tema Yildiz, porque si fuera años atrás, te puedo apostar que Yildiz estaría en el mercado, pero esa parte de decir Yildiz no se toca es algo de que está cambiando, de decir no vamos a hacer más un simple semillero de los demás equipos fuera de. Y ese es el rollo. No es que yo siento que la parte comparativa con los ingresos de Premier no está bien gestionada por parte de nosotros, porque deberíamos de compararnos más con la liga alemana, con la liga española o con francesa. El tema Premier es que el Premier es puro marketing. La Premier tiene de todo: petrodólares, libertad financiera. Ellos pueden gestionar cualquier tipo de fichajes y hacer este tipo de contratos como los hace el Chelsea a 9 años. O sea, esos repartos monetarios nunca se van a ver acá, nunca. No, además que si te pones a ver, uno de los motivos por los cuales la Premier hace tanto dinero es porque tienen el mercado de los Estados Unidos completo dominado. Aquí en los Estados Unidos la gente ve es la Premier. Aquí no ven la Serie A. Por eso la Juventus ha hecho una inversión. Perdón, incluso más que la MLS. Sí, totalmente. Aquí lo que pasa es que también el fanático americano es bastante fiel a los equipos de su ciudad donde viven. Así el equipo sea malo, siempre van al estadio, ¿no? Pero aquí la gente habla de la Premier, aquí la gente no habla de la Serie A. Y por eso ahí puedes ver que la Juventus ha hecho un esfuerzo, y no solamente la Juventus, la Serie A ha hecho un esfuerzo bastante grande para que jugadores americanos jueguen en la Serie A, para que el mercado americano sea atraído. Por eso está Pulisic, por eso está McKinney, por eso está Baguea, y por eso hay un esfuerzo en agregar más jugadores americanos a la liga. Pero eso es un aspecto bastante clave por el cual la Premier hace mucho más dinero. ¿Sabes quién será el próximo estandarte de Norteamérica? Jonathan David. Bueno, pero él es canadiense, ¿no? Pero aún así la MLS es representada por equipos canadienses. Está el Toronto, está el Vancouver. Sí. Yo quisiera darle también, perdón chicos, la palabra. Quisiera escuchar a Yair, que no lo tenemos de no escucharlo en este live. Yair, ¿tú qué opinas de todo este rollo del mercado? A ver, del tema de Douglas Luiz, si tenemos ese dinero, ¿se va a reinvertir? ¿No lo vamos a reinvertir? ¿Solo vamos a venir con Colomanía y se muere? ¿Tú cómo lo ves? Pues es que el problema es si tú vendes a Douglas, ¿a quién traes? O sea, por más que le estoy dando vueltas al asunto, no veo a alguien lo suficientemente bueno, por así decirlo, porque, por ejemplo, se oyen los rumores de Hillman, pero no es un centrocampista que eleve el nivel, o, digamos, al menos en un corto plazo le pueda pelear la titularidad tanto a Locatelli como a Thuram. O sea, ¿reinvertirlo en qué? Podría ser, yo diría que a lo mejor en lo de Colo, tal vez, porque pues sí es algo que ocupamos otro delantero, porque, o sea, si Dusan se va y Milik ni para Aguador sirve el pobrecillo, pues entonces sí urgiría reforzar la delantera, pero en media cancha no me queda muy claro. Insisto, Riley es suplente, pero hasta ahí, o sea, yo me preferiría ahorrarme ese dinero de O'Reilly, tratando de buscar alguna otra opción, pero algo viable. Porque, por ejemplo, Tonali igual, pues es muy caro. O sea, no veo yo claro. Perdón. Aquí nos pregunta Jefferson Escobar, ¿cuándo es el próximo partido de la Juventus? El domingo. El domingo contra el Borussia Dortmund. Yep. Muchachos, se me viene a la mente. Para mí, si logramos finiquitar la venta de Douglas Luiz, se bloquea a Fabio Miretti. O sea, no se va. Que se vaya. Va a comer banca. Va a comer ¿Pero banca. quién traes? En el Napoli va a ser peor. Bueno, pero tienen menos. Pero si vendes, pero Nef, si vendes a Miretti y vendes a Douglas Luiz, tu única banca en la media cancha es McKennie y un Cup Miner zombie. Me traigo a alguien más, man. Me traigo a alguien más. ¿Pero a quién? O sea, la pregunta es ¿a quién? Miretti ni siquiera brilló en el Genoa.
No, eso estamos de acuerdo. Ahorita, por eso, ¿para qué vas a quedarte con un muerto? Me traigo a alguien del Next Gen que esté en Next Gen jugando si quiero. no hay ahorita un mediocampista. No sé. A mí, mire, de verdad que me gustaba más Faglioli, tenía más 100%, 100%. Sí. Incluso Siento que tiene más techo también. Robela tenía más talento también, todo eso pero Robela pidió irse. Robela fue diferente. Porque no le estaban ofreciendo espacio y el chamo tiene bastante talento. Pero Miretti que lo vendan, a mí me dan 20 millones y lo regalo, con un lacito lo venden. Pero recuerda de que también es otro rollo que hay que tomar en cuenta, que yo sé que Robela pedía espacio, pero tú puedes venir y pedir espacio, exigirlo en el Venezia con el respeto a los equipos, en el Udinese, en el Sassuolo, no en la Juventus. Tienes que ganártelo, esa es la diferencia. Si el chico se quería quedar y tenía la capacidad mental para decir y la confianza de decir, yo tengo el talento, yo me quedo y me gano el puesto. Pero si él decidió, entonces eso te hace ver de que es un jugador con una mentalidad de si no me lo das, no lo voy a buscar, lastimosamente. Entonces eso no nos sirve en la Juventus. Tenemos que buscar jugadores que tengan y perdón que lo diga así con esa expresión, que tengan los huevos de empezar desde abajo y ir con todo. Mira el mismo Pogba. Lo que pasa es que Milker, mira, vamos a ponernos a pensar así. Si la Juventus le hubiese dado la oportunidad constante a todos estos muchachos que salieron de la cantera, la Juventus tuviese un equipazo ahorita. Un equipazo. Dragusin es tremendo defensor. ¿Se le dio la oportunidad? No es tan gran defensor, a mi gusto. Bueno, Renovero del Génova se fue al Tottenham. Bueno, no lució nunca, pero nunca se le dio la oportunidad tampoco. Romero costó 40 millones. ¿A quién le costó? ¿A la Juventus le costó 40 millones? No. ¿Al Atalanta? Al Atalanta. Pero bueno. No, le salió más barato, ¿no? Quien pagó la fortuna fue el Tottenham. Una compra cara. Pero cuando estaba Dragusin, ¿a quién sentabas? ¿A De Ligt? Bueno, pero le das más minutos, no sé. Yo estoy hablando nada más de los jugadores que hemos botado a la basura. Y puedo seguir del Next Gen yo sé que mucha gente dice, no digan nada de Huijsen, pero Huijsen también fue otro que no se le dio la oportunidad, lo mandamos al préstamo a la Roma, ¿no? Y puedo seguir. Y se puede ver que el equipo técnico de Juventus del Next Gen está haciendo un trabajo brutal porque hizo un equipazo y casi todos se fueron. Lo único que se quedó fue Gildis en Bangula, que ya lo están vendiendo. Y ya se vendió. Y bueno, ya se vendió, exacto. Entonces no queda nada. De esa Next Gen no queda absolutamente nada. Todo eso es obra de Tuñón, sino. Bueno, que se fueron. No todo, pero Huijsen, Gildis sí son obra de Tuñón. Exacto, eso fue ese tipo de visionario. Lo que pasa es que también la Juventus le dio mucho poder a Mota y Mota cortó demasiadas cabezas que no tenía que cortar. Y a Juntoli. Claro, entonces eso fue muy traumático. Por eso digo, la Juventus yo creo que si tiene la visión de ser un equipo que forme a su equipo de mayores con la cantera, con el Next Gen, yo creo que lo puede hacer, pero hay que tener paciencia y lamentablemente nosotros no tenemos paciencia, pero estamos pagando eso comprando jugadores que no resuelven. Básicamente. Es que el rollo, aquí viene, yo me quedo con este comentario que hacía acá, vamos a ver, que hace León Zarco, deberíamos de pescar en equipos de Francia, Portugal. Me voy más o me inclino más por Francia. Lo que hemos traído de Francia últimamente no ha funcionado. Ahí está el caso Thuram. Thuram, un jugador que se volvió un tractor en nuestro medio campo. Habría que seguir haciendo intentos. El chico concienciado que viene de Portugal. Hay que buscar nombres como en su momento lo hicimos. Los mediocampistas alemanes. Sí, bueno, ¿te recuerdas, Fabián, Neff y ahí se recuerdan ustedes cuánto costó Arturo Vidal? No, 3 lochas. Sí, históricamente los franceses en la Juventus siempre les ha ido bien. Yo no recuerdo un francés que le haya ido mal, que tal vez Jeremy, Bonzone, tal vez cuando jugó en la Serie B, pero... no le puedes pedir más al pobre hombre. Sí, pero de resto, ¿qué francés le ha ido mal? Dime un francés. Thierry Henry que lo regalamos, no sé, lo vendimos porque no tenía espacio, pero todos eran unos crack. Cualquier francés que pasó por la Juventus ha sido un crack. Entonces, francés a mí nunca me cae mal cuando llega un francés. Me parece buenísimo cuando fichan un francés. Sí, desde ahí habría que meter más la mano para buscar jugadores. Como te digo, como se reconstruyó en su momento. En su momento, la Juve buscó jugadores con talento para explotarlos y convertirlos en estrellas. Un Arturo Vidal, el mismo Barzagli que llegó por 500,000 euros sin mayor bombos y mira cómo brilló. Traes a un Carlos Tevez por
creo que eran 15 millones de euros y mira lo que vino a hacer. Pogba, que llegó prácticamente como un canterano que salía del Manju y mira lo que vino a hacer. O sea, ese es el tema. Obviamente también comprendo el lado de la gente que te va a exigir, trae estrellas, trae a los mejores, fíjate, gástate millonadas. Gastamos millonadas y miren cómo estamos. Ese es el rollo, o sea, es el famoso tema del millón. Es que ese es el punto de la venta de Miretti, porque, ok, vendemos a Douglas Luiz, vendemos a Miretti, tenemos 60 millones y traemos otro Cup Miners. ¿Qué pasa? Si el que traemos es un fracaso, ¿qué pasa? Ya tendríamos 2 jugadores caros que no sirven. De hecho, por eso se comentaba tanto el tema de Morten Hjulman. Morten Hjulman es un Locatelli 2.0. Más caro, el doble, más caro. ¿Qué pasa si lo traemos? Sí, fichaje estrella, titular indiscutible, no sé qué, y falla, y fracasa. ¿Qué hacemos? ¿A dónde buscamos? La Next Gen ya no tiene en este momento mediocampistas que puedan dar el salto en este preciso momento para llegar a ser suplentes o titulares ocasionales en el primer equipo. No hay. Hay que esperarnos por lo menos 1 año o 2 más para ver a esos jóvenes subiendo al primer equipo. Pero mira, Fabián, aquí hay un tema que hay que decirlo, y aunque nos cueste decirlo y sea complicado, Chicos, pero nosotros, nuestra afición juventina, lastimosamente, nunca va a estar bien con nada. O sea, si tú traes a un jugador de millonadas y fracasa, cuando llega es un crack, cuando se va es una porquería. Si tú traes un jugador por nada, que te cuesta una nada y no brilla, es un 0 a la izquierda, si no, o sea, nunca se está contento con absolutamente nada, lastimosamente. Entonces, al final del día tenemos que esperar a ver qué pasa, cómo va a ir creciendo el equipo. Por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar que a día de hoy tendrías a un jugador salido de la Next Gen como Kenan Yildiz como el número 10 de la Juventus y el que es la base de este equipo? Entiendo que nos hubiera encantado tener a Huijsen, que los demás que se han ido, como Dragusin, como Romero, pero ya no están en la Juventus. lo que pasa es que Huijsen nunca quiso quedarse. Los que están, y el que está no es cualquier chico, no es un jugador que puede brillar, no, es la bandera de este nuevo proyecto. No, y yo les digo algo. Ese camino. Sabona es otro ejemplo de alguien que ahora lo quieren en la Premier League. No, pero Sabona es un muerto, brother. A mí no me gusta Sabona, lo siento. A mí sí me gusta Sabona, pero a mí también un poquito. O no será porque yo lo vi aquí en Orlando jugando contra el Manchester City. De verdad que fue un colador de espagueti. Bueno, ahí fueron todos. Ahí fueron todos. Pero él fue el peor, man. Era una broma. El jugador mayor. Pero Sabona estaba que saltaba en el campo y jugaba. ¿Cómo? Él estaba jugando perfil cambiado. Está perdidísimo. Estaba perdidísimo. No, horrible. No, lo que les digo es algo, muchachos. Para mí, Dean Huijsen en este momento, con esta plantilla, él no sería un jugador de tanta calidad como lo demostró en el Bournemouth. Para mí, Dean Huijsen con esta plantilla, esta formación y este técnico no es un jugador titular. No tendría el valor que tiene ahorita, no tendría los reflectores que está teniendo en este momento y básicamente ni de pura casualidad nosotros podríamos haberlo vendido en 60 millones. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque recuerda, tiene algo que no tienen otros defensores. Es español. No sabe defender. Es español. No, es español. Y la selección de España está volviéndose a construir en base a una base joven. Y el pana es español. Y créeme que lo iba a comprar cualquier equipo español desde nosotros por cualquier precio. El Madrid lo compró por 60. La Juventus se lo hubiese comprado también por 60. Créeme que sí. Si hubiese sido un jugador titular en Juventus. Si te pones a ver, la Juventus ha sido vitrina de jugadores que eran promesas y que cuando son titulares los consideran mejor. Bremer no era titular en Brasil o no lo llamaban en Brasil. No. Lo fichó la Juventus y ¿qué? Lo llamó Brasil. Costó, pero lo llamó. Lo llamó Brasil. Entonces ahí te estoy diciendo, y te aseguro que con Turán va a ser lo mismo. Francia va a llamar a Turán. Ya lo llamaron. Ya lo llamaron. Gatti, ahora Gatti con Gattuso. Oye, lo que te digo. Gatti con Gattuso se va a convertir en líder de la defensa de la selección, porque yo creo que Gattuso sí, o sea, nota mucho de él en Gatti, y se notó cuando llegó a verla. A mí lo que me preocupa de Gatti es cómo se le cayó el caballo tan rápido, man. Es que es parte del staff de Pueblo Juve. Mikel, ¿sabes una cosa? Dime, Negrón.
es que yo en Gatti veo o sea, no sé, yo sé que aquí me van a caer encima, pero yo no sé, yo en Gatti veo la mezcla de Bonucci y Chiellini. Ah, no, te O sea, fumaste una, no, te Chiellini en fumaste, el... no. ¿Qué estás fumando, Nairon? Nairon, O dime, sea, Nairon, ¿en qué pueblo Bonucci tiene estás? la actitud. Nairon, ¿en qué pueblo estás ubicado? La actitud, la actitud. ¿Qué te vendieron allí que te estás fumando, Nairon? Dime qué te bueno, vendieron. ok, voy a responderle al compañero. ¿Qué te Gracias a Dios no me fumó. Bueno, gracias a Dios no me he fumado nada. Estoy esperando que mi madre me traiga una avena. Ya. No. Dale. Ya. Entonces sigo, o sea, para mí, o sea, sobre todo de Chiellini, lo de Chiellini, porque Gatti tiene garra y tiene esa personalidad. Yo, la verdad, con Gatti yo me siento bien representado. Eso tengo que decirlo. Por eso dije, yo sé que con esto que voy a decir me van a caer encima, ya pues me empezaron a caer. Y yo en Gatti veo la representación de Chiellini nuevamente. Son Y igual de Bonucci, calvo. si se quiere. Igual de calvo, sí. Es que es eso. Vea, Gatti para mí es un gran defensa, pero tiene el techo muy cortico. ¿Sí me entiende? O sea, el nivel de Es como un Gatti es lo complemento, que ¿no? tiene ahorita. Es eso. Gatti es muy bueno, sí es muy bueno, pero ya llegó a su tope. Para mí ya llegó a su tope. No va a demostrar más, Yo no es no un sé. Bremer. Yo no ¿Solo ves sé. más como un defensa complementario? Y me por así atrevo a decirlo? apostarte. Y me atrevo a apostarte que si no se lesiona, No Gatti se apostemos, no consolida en la apostemos, defensa de la Juve. no apostemos que nos quitan 15 puntos, ¿verdad? Pero miren, Jefferson. Oye, ¿verdad? Cierto. Jefferson, en los comentarios, Jefferson, te digo una cosa, Jefferson. Miretti y Sabona son unos muertos comparados con todos los otros que mencioné anterior de ellos. Totalmente diferente. Ay, Miretti no se acerca a ninguno de los mediocampistas que comenté y Sabona no ni se acerca a los defensores que comenté. Pero bueno, ahí te lo dejo. pero miren, yo creo Disculpe, compañero. ¿Y qué mediocampistas comparaste con Miretti? Con Miretti te los comenté rapidito. Te dije Faglioli y Robela. Los dos son mejores que Miretti, los dos. Fácilmente mejores. Sí. Sí, de acuerdo. Sí. Sí. Grande, Sí, Piero. tristemente sí. Pierolo Muani, brutal. Qué bello ese nombre. Hola, ¿cómo estás? Además que Piero es bello, pues, pero con ese Uy, nombre más bello Pierut, todavía. todo balón. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Todo balón el día de hoy. Bien, aquí no le preguntándole a Nairon qué Todo se balón. fumó hoy. No me quiso decir. Estoy desde No, vuelvo y repito, no me he fumado nada, estoy esperando una avena que me va a traer mi madre, que no me va a hacer cambiar de opinión, pero yo sostengo lo que dijo, para mí, Gatti es la reencarnación de Bonucci y Chiellini. Sobre todo de Chiellini por la manera de jugar, o sea, de defender esta camiseta. Gracias, la manera de Eder, defender, gracias. no sé. Eder está muy claro, gracias, Eder. Gracias. No sé, ¿ah? Creo que... A ver. El debate está interesante. A ver, Pierito, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo ves a Gatti? ¿Gatti, reencarnación de Chiellini por lo calvo, por la garra, por todo? ¿O ves a un defensa, como decía Fabián, que ya llegó a su tope, que más de allá no va a dar? ¿Tú cómo ves a Gatti, Pierito? Yo a Gatti lo veo como el nuevo Barzagli. Yo creo que es un jugador que... Barzagli era más talentoso que Bonucci. Por eso lo digo. Yo creo que es un posible Barzagli. Es un jugador que creo que... Bueno, espérate. Más talentoso que Bonucci. Por derecha, ¿no? Empezó por derecha. Tiene cosas de carrilero, de lateral, que a veces se manda al ataque. Cosas que hacía Barzagli, ¿no? Recordemos, se mandaba mucho al ataque. Yo creo que defensivamente Gatti aún le falta bastante, sobre todo en el juego aéreo. Cuando Gatti empiece a mejorar esa falencia que tiene a nivel de juego aéreo, podemos tal vez hablar de que se está aproximando a Chiellini o a Gatti. Mientras eso no pase, yo creo que va a seguir siendo un jugador que puede crecer. No ha llegado a su tope aún, porque hay que también hay que darse cuenta, ¿no? ¿Qué edad tiene Gatti? Creo que 28. No. 28. No, 28 no. No tiene 28. Tiene 28. Les voy a decir. Tampoco, Gatti está entre los 21 y 22.
No. No, tampoco te pasa. No, Nairo, yo creo que hoy sí. 27. Claro. 27 Yo años. la tiene. Acabo de 27. googlear. ¿Cuándo O sea, cumple? 27 años me parece que es una edad casi como para llegar a la madurez en un defensa italiano. Sí, O total. sea, porque recordemos que los defensas italianos maduran un poco tarde, ¿ah? Tampoco es que maduran a muy temprana edad. O sea, Sí. casos excepcionales, ¿no? Yo creo, como les digo, para mí Gatti es un jugador que se asemeja mucho a Barzagli, el Barzagli del Wolfsburgo, que luego llevó acá a la Juve. Es un defensa que se lanza mucho al ataque. Barzagli llegó el como a los Chiellini? 26, ¿verdad? Más o menos, llegó más un poquito grande. más, ¿ah? Llegó como a los 28 por ahí, creo, ¿ah? Pero ya estaba más grande, ¿ah? Y es más, o sea, yo creo que, como les digo, tiene las mismas falencias que tenía Barzagli por arriba. O sea, técnicamente sí era mejor que Barzagli Chiellini y se mezcló a la Juventus a 29 años de edad. Acaba de googlear. A eso voy yo, ¿no? O sea, a eso voy yo. Y Gatti tiene una proyección que todavía siento que, a lo que iba, ¿no? No ha tenido una temporada completa a su máximo nivel. Yo creo que Es que cuando yo Gatti siento regale eso, a Gatti lo que le pasa es lo que le pasaba a Bonucci cuando estaba solo sin Chiellini. Se perdía. Él ocupa un gestor también, que en ese caso era Chiellini. claro, lo que pasa es que tú tienes que también darte cuenta de algo, ¿no? Gatti tiene una personalidad muy explosiva, pero no negativamente, sino que es muy emocional, es muy pasional. A mí me encanta, a mí Gatti Lo me que él encanta. necesita es un jugador que esté al lado de él, como Bremer, que es un poco más, o sea, más tranquilo, ¿no? O sea, más como centrado. Yo creo que es lo que pasaba con Bonucci y Chiellini, como dices, ¿no? Con la diferencia de que, claro, Chiellini hacía ver bien a Bonucci, A todos. ¿no? A todos. Y Buffon, el gestor Exacto. Buffon. Pero déjenme agregarles un punto aquí y le quiero hacer la pregunta a Yair para escuchar su opinión en este caso. Para mí, en mi perspectiva, lo que menciona Piero y Fabián es exactamente lo que yo pienso. Para mí, Gatti es un gran central, pero va a ser mejor con una compañía que lo rodee. A mí se me asemeja mucho a Bonucci, que Bonucci sin Chiellini, lo vimos en el Milan. En el Milan lo vimos claramente que Bonucci, sus falencias eran muchas. No era, y lo que él quería o se creía, no funcionaba. Entonces, ahora, creo que ver a Gatti, la temporada pasada fue bien complicado para Gatti, porque cuando empezaron, se quiebra Bremer, después empezó con un jugador como Kalulu, que nunca habías jugado con él, después Kalulu se lesiona, viene Veiga, viene Kelly, o sea, tanto cambio, nunca tuvo esa constancia para conocer a una defensa con la que juegues semana tras semana. Y ahora, no solo verlo. eso, se peleó con Mota también, ¿no? Correcto. Ahora, Todos. A este Gatti con el liderazgo del monstruo que tenemos atrás, que es un Gleison Bremer, y con el weight timing que tiene Kalulu. Te pregunto, Yair, ¿tú cómo ves a Gatti en ese sentido? ¿Lo ves como un buen líder, como un buen defensa, o ves que es un defensa que llegó a su tope? Yo lo veo como un buen defensa, sí, pero como un buen defensa complementario, no como un defensa top, como en este caso sería Bremer. O sea, yo creo que como complemento, en cualquier defensa es extraordinario. Y sí creo que tiene cierto margen de maniobra. Es un digno representante de la camiseta. Eso creo que nadie lo pone a tela de juicio, pero sí siento que le falta un pelín para llegar a un nivel más alto. Porque incluso en la selección italiana no lo veo tan de titular. Y eso que Italia no es que digamos, uy, se muere, tiene para hacer como 3 equipos, ¿no? Pero eso es lo que yo al menos siento con Gatti, pero sí siento que tiene margen de mejora y creo que él también lo sabe que es lo más importante. ¿Sabes quién me gustaría a mí en la defensa? A ver. Siendo Bremer el gestor, ¿verdad? Lloyd Sí. Kelly. ¿Sí? ¿Qué te fumaste, Fabián? ¿Qué te fumaste? ¿Ahora qué te fumaste tú, Fabián? Ya te mandó un poco, Nairón. No, vale, no. Mira, Kelly tiene 2 cosas. Juega mal y es bastante feo. Bastante no, eso es de no, tampoco es un desastre. pero es muy feo. Kelly ya tiene algo de buen defensa, ¿no? Es feo, ¿no? Los buenos defensas son feos. No, ¿qué te pasa? Eso no hay duda. Mira, Cannavaro, No hay duda. Nesta, Maldini eran muy bellos los 3. O sea. ¿Y dónde dejas a Chiellini? Yo les quiero hacer una pregunta acá.
yo les quiero hacer una pregunta acá, ya que estamos debatiendo de los centrales. ¿No sería bueno hacer un esfuercito? Yo sé que aquí me va a caer todo el mundo, pero ¿no sería Otra vez. bueno hacer un esfuercito y traernos a Veiga? Si no hay Ya plata, lo vendieron. brother. Es muy caro. Honestamente, yo no pagaría 50 por Veiga, ni 40. Te pagaría No. 25 a lo mucho. Y eso, o sea, entiendo, ¿no? O sea, Veiga me parece que es un jugador que se ganó a la hinchada porque hizo lo que nadie más hacía en su momento, que era celebrar y tener huevos, cada entrada o cada Y el corte que bigote. hacía, ¿no? Pero, o sea, es joven también, ¿no? O sea, cometió algunos errores y creo que ahorita pagar 25 millones, o sea, pagar 50 millones por una apuesta, no estoy tan seguro, ¿no? No necesitas eso, ¿no? Que para mí ocuparía el lugar de Kelly si se fuera Kelly. O sea, para mí yo no lo veo como titular a ese lugar, ¿no? Es que, Para o sea, mí la no, defensa a sería ver, chévere, yo creo sería que se Bremer, malinterpreta. Veiga y Gatti. No. No. Es que Veiga A no ver, es de zurdo. Es que Veiga todos, es muy el único joven. que sabe defender balones en el aire, aunque a muchos no les guste porque lo comparan que por Huijsen se compró el otro y bla, 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 es Lloyd Kelly. Es el único que sabe defender balones en el aire. Por eso lo metería en una línea de 3. Gatti, Bremer, Kelly. Y Kalulu. Kalulu, Bremi, Kelly. Yo Siento- ahí sí esa, discrepo. para mí sería esa. Yo Porque discrepo. si Y ojo, no es que Kelly también sea un super dios, un es con lo que hay. defensor de pierna zurda y es el único que tenemos. No vamos a poner a Lugani por ahí porque se vuelve loco. Pero Rugani es un buen cabezador, aparte que la mujer está muy chévere, man. O sea, Sí, yo sí. Es una belleza. lo Eso le da un que extra. evaluaría bastante o sea, obviamente no yo, ¿no? Sino lo tiene que hacer Tudor, pero yo creo que ahí, si vas a jugar Aquí línea estoy. de 3, si vas a jugar línea de 3, yo creo que lo que Tudor tiene que evaluar bastante es tener a los dos extremos, o sea, los que van por derecha y por izquierda, que realmente sepan salir con el balón. Y que sepan resolver, porque cuando tú te equivocas, o sea, ojo, con esto no estoy matando a nadie, pero lo que ves en el amistoso pasado, ¿no? Contra, no me acuerdo, el Regina, ¿no? Vemos que Kalulu quiso salir tocando, pero ¿qué sucede? Si el volante o el que está por el medio no le marca el pase o no se muestra, la idea es reventar. Pero si tú decides en ese microsegundo jugar por el medio, que no debes, pierdes el balón y te meten gol, ¿me entienden? Entonces yo creo que Tudor todavía está en ese dilema de ver realmente a quién te va a poner por derecha y a quién te va a poner por izquierda, más allá de que sea zurdo o no. Porque No, al y final, ¿No ha habido rumores de centrales van a recientemente? exacto, eso es lo que voy. No va a llegar un central. Ya los Fíjese que centrales al están principio cubiertos. los rumores o sonaban sea, fuerte, hay que pero esperar, ¿no? sí, ha Hay que esperar. cambiado. Es que miren, a ver, también hay que dejar bien claro, y eso lo dejamos a todos los que están conectados en este live, pero antes denle like a este live, suscríbanse a Pueblo Juve para que nuestra comunidad siga activando, chicos, denle con mucho amor a ese botón de like, pero lo que les quería comentar en este punto es de que este mercado de fichajes es raro, es diferente, porque Comoli no es como los demás que han sido directores deportivos de la Juve, entonces los nombres que miramos un día al día siguiente cambian. Entonces, primero se hablaba de este chico Balardi del Marsella, después se hablaba que Leoni, después de que ya no, ahora que sí, que se va a quedar un año seguido en el Parma. No sabemos qué va a pasar. Y a mí no me sorprendería que al final del mercado nos quedemos con Rugani, de Yaloy, nos quedemos con lo que tenemos actualmente, incluso con el mismo Kelly. Yo no me sorprendería. Hoy se está, bueno, no hoy, ¿no? Ya desde hace un tiempito, se viene hablando de Chatot. No sé si lo han visto, o Chabot, creo, Chabot, el alemán. El del Nuremberg. Stuttgart. Sí, de hecho, ese defensa es bastante interesante. Es bastante interesante. Tiene buen juego aéreo. Y te parte el alma si te agarra mal parado. Y se ve que, o sea, o pasas tú, o pasa el balón. O pasa el alma. De verdad que se ve que sí es duro, ¿no? Yo creo que Tudor probablemente está conversando en ese comité deportivo que tienen a la interna sobre opciones de defensas que realmente le puedan dar esa solidez por juego de arriba y juego de abajo, ¿no? Porque, o sea, de los defensas que tenemos ahorita, creo que los que tienen buen juego aéreo son contaditos con las manos. Está Bremer,
que juega bien por arriba. Está Rugani. Rugani, aunque no sé si ustedes piensan igual que yo, pero me parece que Rugani desde que volvió y ha jugado los partidos que ha jugado, ha tenido un buen juego aéreo, salvo el último gol que le metieron en el Madrid, contra el Madrid, pero bueno, o sea, fuera de eso creo que ha tenido buen juego aéreo, ¿no? Para mí creo que Rugani después es no hay un más. defensor muy bueno. Tal vez por Es ahí te podría bastante poner, correcto. sí, te podría poner tal vez, a Kelly te lo podría poner también por arriba, ¿ya? Pero el tema está que Kelly tiene algo que le juega en contra. Y es que yo siento que Kelly, él mismo se siente más lateral que central. Total. Y eso Es que de hecho antes en el Bournemouth jugaba de lateral y en el izquierdo. Newcastle también, sí. De hecho, También, fue así es. siempre lateral, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Es difícil reacomodar una pieza y hacerlo jugar en línea de 3, porque para línea de 3 tienes que estar súper sincronizado, ¿no? Un paso en falso Para mí, y F, ¿no? Fierito, para mí un fichajazo sería Laporte. Pero ya fichó, creo, ¿no? ¿Te imaginas que traigan a este Chabot y pones a Chabot, Bremer y Gatti? Creo que el que juegue contra el Libre se caga. Porque ¿quién pasa ahí? O sea, te quedas sin pierna. Porque ahí no pasas, sería monstruoso, pero también perderías a nivel de salida, porque eso fue lo que yo vi en ese partido contra Regina, porque hubieron muchos problemas de salida. Ese gol es más que evidente. Ahora, ese tema quería entrar ahorita, casualmente quería abrir ese tópico de ustedes, cómo vieron este partido. Yo entiendo, es un partido contra un rival menor, primer partido de pretemporada, no esperamos que la Juve saliera con el tanque completo a matar, pero al menos les pregunto, ¿qué resaltan ustedes de este amistoso? Yo les voy a dar solo el mío y ahí arrancamos con Piero, Fabián, Nairón y Yair. Para mí, Bremer lo que te da la anticipación, la salida, el empuje, la capitanía, la inteligencia. Es impresionante. O sea, no necesita tener que robarte el balón él para poder posicionarte en la defensa. Por eso te digo que yo creo que Gatti va a sacar su modo Super Saiyajin Dios a la par de Bremer, porque de verdad, yo creo que Bremer ya tiene las entradas. Lo va a mejorar al punto donde sus deficiencias Bremer las cura y se complementen como en su momento Bonucci, Chiellini y Barzagli, porque cada uno era bueno en cada cosa y en sus errores se complementaban. Todos sabemos aquí que Bonucci era un experto en pase largo, malísimo para defender, pero atrás tenía al señor Giorgio Chiellini que se encargaba de defenderte, que no tenía buena salida de balón con el pie. O sea, ese complemento considero que se va a dar. Para mí eso fue el punto fundamental en ese partido, lo que más me encantó. Para ti, Piero, ¿qué fue lo que más te gustó de ese amistoso, lo que más te llamó la atención? Yo creo que hubieron varias cosas que me gustaron. Yo creo que ahí yo creo que el intento de fluidez de balón en muchas partes del juego, de hecho yo me desperté bastante temprano para verlo, vi los dos tiempos, había un intento de fluidez de balón y de transición que creo que si realmente Tudor logra plasmar eso en el juego de la Juve, vamos a poder tener resultados bastante interesantes. Me parece que la vuelta de Bremer le da bastante personalidad a la defensa. O sea, de verdad, yo creo que Bremer es uno de los fichajes más importantes de este mercado. Sobre todo por cómo ha vuelto. Porque, claro, usualmente, él lo dice, ¿no? En una entrevista, primero tenía miedo, pero luego dije, bueno, ya pasó, ¿no? Entonces yo también creo que ha sanado correctamente. Otro que me gustó bastante fue Miretti. A pesar de que tuvo cositas que erró, porque erró bastantes pases, y al principio como que se le notaba un poco incómodo en el sistema, porque se sentía que de repente no estaba tan como, o sea, no estaba tan conectado, ¿no? Porque claro, los demás tienen pues una temporada encima y Miretti vuelve recién a tratar de alinearse a ellos, ¿no? Pero tuvo cositas bastante interesantes. Y viene de una lesión. Sí, le metió unos buenos pases a David, y ese es otro que me gustó mucho. David, a pesar de que falló los 3 goles, que en verdad, tipo, eso es lo de menos, de verdad no me interesa mucho si los falló o no. Yo lo que sí rescato de David es el movimiento que tiene como para poder hacer jugar a los extremos y cómo recibe el balón. Tenía muchos movimientos bastante positivos que realmente le marcaba el pase. Hay una jugada donde Miretti le mete un pase y lamentablemente pues Mota, no Thiago, sino el arquero,
le tapa la jugada, ¿no? Le tapa el disparo. Pero yo creo que David hace un movimiento bastante interesante de un 9, que es el 9 moderno, ¿no? El 9 moderno que es más como un falso 9 tirado para enganche, pero que sin embargo cuando tiene que estar en el área aparece, ¿no? Entonces, yo creo que esos tres fueron los que me sorprendieron bastante del partido. Por ahí, miren, yo voy a ser súper honesto, ya Dusan cuando entró y metió el gol de rebote que hace Rubani primero, porque Rubani la gana de cabeza, se le vio bien, físicamente se le vio bastante bien, pero luego volvió a pasar lo mismo que pasa con Dusan, y es que se dejó comer la cabeza por un defensa del Regina, que juega en la C, creo. ¿Me entienden? Entonces, esas cositas son las que por ahí como que le bajan un poco, ¿me entienden? Por la calificación, porque la idea, ya al menos en esta temporada, de Dusan debería ya ser una mentalidad un poco más fría, ¿me entienden? Que es algo que, por ejemplo, David sí tenía, porque le estaban pegando, le estaban dando duro, pero no se inmutaba, ¿no? Y que también tenía Kolo Muani, por ejemplo. Entonces, eso fue lo que no me gustó mucho del juego. Y otra cosa que tampoco no me gustó fue Nico González, Nico y Kostic. Creo que Nico estaba bastante impreciso, de hecho se resbaló en una. Hizo ciertos movimientos bastante positivos, pero por ejemplo, el gol donde Kalulu la pierde, ese pase que hace, ese pase se lo tenía que marcar Nico González. Y lamentablemente Nico González no había hecho el retroceso. Entonces Kalulu simplemente manda el pase pensando que está Locatelli y Locatelli no llega tampoco. Pero es normal, ¿no? Porque es parte del partido, primer partido, todos cansados. O sea, estamos viendo físicamente que les están matando a los chicos. Pero creo que esas cositas, ¿no? No me gustaron mucho. Y lo demás, bueno, sí, lo que les conté, ¿no? Y la otra es que con Seizao me encantó. Me parece que entró enchufadísimo, ¿no? O sea, enchufadísimo. Así que va a haber cositas buenas, ¿no? Si es que el tridente es Gildis, David y Chico. Y si vuelve Colo, bien, ¿no? O sea, bonita pelea por la titularidad arriba, ¿no? Ah, y Cup, más o menos, ¿ah? Ahí a Cup todavía, no sé, no sé. O sea, no lo quiero matar. No lo quiero matar. No lo quiero matar. La verdad Total, lo que que, decía yo, bueno, por lo poco que vi del perdón, permítame, Iron, permítame un segundo. Algo que me llama atención que están tirando aquí en los comentarios, y que a menos yo sé que tal vez voy a ser rodeado con lo que voy a decir, pero Thiago Yaló es un jugador que las lesiones no le jugaron a favor en su momento, que no lo quiso tampoco Mota, que digamos, ay, sí lo voy a tener aquí en consideración, pero es un jugador muy bueno cuando se le compra y se le gana al Inter el jugador. Era un jugador con una proyección muy alta en Francia. Entonces, y según lo que se ha hablado y los rumores, el chico está jugando, se está entrenando muy bien, está dando buenas sensaciones. Sería excelente que se quede como suplente. Imagínense tener de suplente a Yaló, a Rugani, a Cabal, que tampoco lo hemos mencionado porque obviamente sigue su recuperación, pero son jugadores que te pueden funcionar en esa línea de 3 o incluso en esa línea de 4 si en dado caso Tudor llegase a cambiar la línea de 4. Y en respuesta a Rey Duarte, Yaló es un buen jugador, de verdad, chicos, Yaló es un buen jugador, no de por gusto lo robamos al Inter, el Inter lo tenía casi atado y se lo fuimos a quitar. Yaló es un buen jugador que yo creo que con Mota no congenió, que no fue el único que tuvo ese problema con Mota y se terminó yendo, pues, pero habría que darle la oportunidad. Fabián, ¿tú qué opinas de lo del partido? Bueno, va a responder, creo que fue David el que dijo lo de Laporte. Laporte ya jugaba en el Al-Nassr y le queda un año de contrato. O sea, ya él estaba ahí, él no fichó, o sea, él está ahí y le queda un año. Por eso decía yo que sería un fichajazo por la edad y por ser perfil zurdo. Pero bueno, empezando con el partido. ¿Qué vi yo en el partido? A ver, empecemos de lo malo a lo bueno. Q-Miners perdido, totalmente perdido. No hay manera. Nico González tampoco. Kostic hace siempre la misma. Y Dusan es excesivamente predecible. Como decía el Capi y el Prof en el Match Analysis, es tan fácil sacar de quicio a Dusan. En los primeros 10 minutos de partido tú lo molestas, se ciñe el hombre y listo. Un delantero menos. Entonces, por suerte ya en muy buena teoría se va. Pero Dusan, pues no. Es que claro, Decepción total. ¿de qué sirve que esté fit, no? Sí. Mentalmente no.
no cambia, ¿no? Exactamente. Ese es el gran problema de Dusan. Ese es el problema que ha tenido Dusan siempre, la mentalidad. 100%. Y mira, aquí el tema es, y yo siempre lo voy a defender, y aquí me han matado, me han dicho que soy muy optimista, pero yo siempre voy a defender el tema de que en la Juventus tal vez no tengas un gran talento, pero si tienes la convicción mental de dónde estás jugando y parado, te conviertes en una pieza clave de la Juventus. O sea, es que ese es el tema. ¿Ibas a agregar algo, Piero? 100%. No, quería saber cuál era lo bueno, porque Fabián dijo que empezaba por lo malo. Sí, Fabián, lo bueno. Bueno, no me quedé dormido en el partido. Sí me quedé dormido. Yo también, a los últimos 10 minutos me quedé dormido. Ya no pude más, ya es que eran 4 de la mañana. Sí, no, total, yo me levanté y te juro que cuando empecé me morí, no pude aguantar más. Ahora, a ver, bueno. Perdón, dale, Fabián, termina. Sí, bueno, Di Gregorio para mí va a ser muy, muy, muy determinante en esta temporada. Como Bremer no hay dos. Incluso me atrevería a decir a nivel europeo, como Bremer no hay dos. Es un jugador que aparte de lo que te ofrece de físico, es muy inteligente, sabe organizar, sabe dirigir. Es un crack. Bremer es un crack. Kalulu es muy bueno, pero tiene siempre ese paso de más que termina siempre en gol o lo expulsan. Ese pasito de más es el que tiene que controlar, igual que Locatelli. Esa jugada además, igual que con Seisao, esa jugada además siempre termina en algo malo. Pero lo vi correcto, me gustó Miretti, le metió garra, es bueno, ojalá se quede. No es un crack porque no lo es, no es mejor que Fagioli porque no lo es, no es mejor que Rovella porque no lo es, pero es el que tenemos y es el que tenemos que apoyar. Es el que defiende nuestros colores y es el que tenemos que apoyar. Punto. Con Seisao, me encanta con Seisao. Como les digo, con Seisao, con ese pasito de más que siempre hace y la caga, si lo logra mejorar, es un crack total. Y qué más les puedo decir, muchachos, no me gusta Jonathan David, perdón, no me gusta. Pero y ya estamos jugando la neta, Fabián, ¿qué pasó ahí? Pero, para mí, complementario a Gildis, esa pareja va a tener muchos goles. Y ya básicamente, no sé lo que quería decirles. No me gusta Cup Miners, ojalá aparezca algún equipo y se lo lleve, pero bueno, no va a pasar. Sueña, amigo. Yo solo quiero quedar con este comentario de David Bax porque dice: el único que está tranquilo es de Di Gregorio. Y se recuerdan que a Di Gregorio lo mataban, se recuerdan que Di Gregorio mala compra, que para qué, y Di Gregorio se ha convertido en un muro. Es tremendo lo que está sacando ahorita Di Gregorio, y si sigue ese nivel como lo mostró en el Mundial de Clubes, va a ser pieza fundamental. Recuérdense que parte de la BBC, yo entiendo que la BBC uno dice, sí, Chiellini, Bonucci y Barzagli, pero muchas veces obviamos que atrás de semejantes bestias estaba un muro impenetrable, que era un líder, que era Gianluigi Buffon, pieza fundamental desde la salida de esa Juventus. Y obviamente Di Gregorio no es Buffon, pero puede funcionar en ese rol de tener esa certeza ahí atrás para poder arrancar bien, y eso te funciona muy bien. Ahora, Nairón, te escuchamos. ¿Qué piensas? ¿Cómo viste el partido? ¿Tú cómo lo sentiste el partido? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Ninguno como él. Bueno, vamos por la parte pues positiva, y coincido con la gran mayoría de todos, y es el regreso de Bremer. Yo pienso que Bremer nos da ese salto de calidad, nos da esa confianza, nos da esa organización atrás, nos da ese apoyo en el cual el equipo, sobre todo en la parte posterior, puede rodearse. Segundo, y estoy acá con Pierutz, ojo con David. Si bien tuvo opciones que uno dice, no joda, en el Lille estas las concretaba, en el Lille esto era gol.
hay que tener en cuenta de que está entrando en sintonía nueva, estás con nuevos compañeros, estás en otro club y la cosa es totalmente diferente. Quiero destacar de igual manera a Fabio Miretti. Yo pienso que Fabio, y al igual, pues tuvo sus errores, yo sé, la mala entrega, pero coño, o sea, démosle la oportunidad, ya que desechamos a Douglas Luis, démosle la oportunidad a este chico, que este chico, si se lo sabe llevar bien, si se lo sabe rodear bien, este chico nos puede dar la mano. ¿Qué no me gustó? Tristemente lo digo, no me gustó Vlahovic, no me gustó porque todavía la parte mental le juega una mala pasada. O sea, y yo escuché al prof y estoy con él 100%, que a Joshua, saludos para él, a Vlahovic es sencillo molestarlo, es sencillo sacarlo de los partidos, sacarlo de lo que tiene que hacer, desconcentrarlo, es sencillo. Entonces, básicamente, eso es lo que básicamente no me gustó. Y aparte, pues, bueno, lo de Conceição, que picantico, o sea, cada vez que entra, cada vez que tiene el balón, uno sabe que puede hacer algo, puede producir algo, pero tiene que mejorar en no hacer una de más. Encara si tienes que encarar y pasa el balón en el momento que sea justo y necesario, o sea, porque ya los rivales te tienen visto, ya los rivales te tienen fichado cómo vas a jugar tú, de qué lado vas a arrancar siempre. Entonces eso es básicamente lo que tengo para decir, y aparte de que poner un me gusta a Di Gregorio. Di Gregorio, no voy a decir que me recuerda a Buffon, ya, pero Di Gregorio prontito, si no es segundo arquero de la selección italiana, fácilmente le puede estar peleando el puesto a Donnarumma. Ojo con lo que digo. No. Mira, yo solo voy a resaltar este comentario que decía Cristian Góngora. No es que estemos comparando, mi querido amigo Cristian, nunca voy a comparar a Di Gregorio con Buffon. Buffon está en un altar donde nadie lo va a tocar, nunca. Obviamente, hacemos solo la salvedad de ver cómo jugaba el equipo en aquel momento y cómo se puede, pues, adoptar ciertas cosas que nos funcionaron en aquel momento. No de por gusto dominamos tanto tiempo la Serie A en aquel entonces con semejantes jugadores. Y quiero, para pasar con Yair, también dejar el comentario que le ha preguntado ahí David Bank en lo de Atsic. Yo te puedo decir, mi querido David, de que yo, en mi perspectiva, Atsic es un jugador con un gran talento, pero yo lo cedería. Yo lo mandaría cedido, préstamo seco, para que tome minutos, se adapte a la Serie A, pero es un jugador que tiene un talentazo que puede ser brutal. Ahí me encantaría en un futuro ver a una titular con Atsic y Yildiz de media punta, los dos, sería una belleza, pero creo que debe tener más minutos. Si se queda jugando atrás de Yildiz y de Conceição, no va a jugar mucho. Yair, me te gustaría, dejo la palabra. ¿Tú cómo viste el partido? ¿O te quedaste dormido como nosotros? Bueno, sí vi algunos trazos, debo de ser honesto, no lo vi todo, pero digo, evidentemente considerando que pues, es el primer partido, es un rival, pues se pueden probar ciertas cosas, no se puede dar, digamos, un cierto lujo de probar cosas nuevas, de afirmar, digamos, lo que ya se ha quedado como de base, por así decirlo. Lo de Dusan, coincido con todos ustedes, o sea, ese hombre me tiene muy, muy intrigado, o sea, la facilidad con la que entran en su cabeza es algo que hay que hasta para estudiarlo. Porque no puede ser posible que un delantero que él cree que se supone es un delantero elite, top, que quizá todo el mundo se esté peleando con él, pero ya está viendo que no es así, que se meta tan fácilmente en su cabeza, o sea, no es algo que él vea o que quiera, digamos, seguir viendo por esto de su carrera. Eso creo yo. Pero, insisto, o sea, necesita irse con un buen terapeuta, así como con el mío, no sé. Pero bueno, volviendo a los demás jugadores, Pup no me gustó, muchachos. Odio decirlo, pero yo a este cuate le tenía mucha fe, pero no sé. Lo veo perdido, lo veo muy, muy raro, o sea, está complicada la situación para él. Y de a poquito le estoy empezando a perder la fe. Como decía Fabián, a lo mejor si alguien se lo lleva, pero pues no creo. Porque pues de ofertas y eso, pues no ha sonado nadie. Tigre me encanta como portero. O sea, lo que ha crecido, y ojo, en poco tiempo, no hay que perder de vista
que apenas lleva un año aquí, ¿no? Como siendo el portero de nosotros, pero su crecimiento me ha dejado muy satisfecho, o sea, sí siento que tenemos un arquero de confianza, no solamente para esta temporada, sino para las siguientes por venir. Y el tridente de ataque con David, ese sí me parece muy, muy, muy interesante. Siento que ese tridente, si se llega a acoplar de la manera adecuada, puede causar bastantes estragos en nuestros oponentes, muchachos. Sí veo algo de fe. Yo sé que Fabián quizá no le ve mucha fe a David, pero yo sí creo que en vez de una oportunidad de mercado sí puede ser un delantero bastante, bastante interesante con nosotros. Mira, ahí me dejó bien puesta y ahí la asistencia, porque voy a fundar oficialmente la David Neta, aunque Piero todavía no quiere unirse a la David Neta, pero vamos a fundarla. ¿Por qué? Y aquí voy a estar un poco en desacuerdo con lo que dijo en su momento el profe. Un saludo al profe y un abrazo. Y también lo que decía Fabián. Decían que un Iceman en la Juventus, hay que buscar una persona que esté más metido con personalidad. Pero Jair lo mencionó ahorita casualmente con el tema Vlahovic, un jugador como él, como en un momento se pierde y mentalmente se muere. Y en este caso, para ser un centro delantero y sobre todo un centro delantero de un equipo como la Juventus, debes tener una mente fría para poder ser un killer y poder rematar en cualquier momento y no perderte en un partido, porque si en un partido contra un equipo de Serie B te desequilibras como le pasó a Dusan, te imaginas un partido contra equipos de alta categoría de Manchester City, Manchester United, ¿cómo? ¿Dónde? Dime. Ahí es donde entra la parte de ser un jugador frío a la hora de estar en la punta del ataque. Y eso es lo que a mí me gusta de David, como decía Piero, totalmente de acuerdo, que no haya metido un gol, no importa, es la primera vez que juega con los chicos con los que se está conociendo, es la primera vez que está conociendo a esos jugadores, hay que darle tiempo que engrane, que se conozca más con Yildiz, con Chico, para que empiecen a jugar de una mejor manera, pero demostró posicionamiento, lo que les mencionaba la vez pasada, en el live pasado, posicionamiento, demostró que está metido en el juego, que busca cómo romper las líneas, y eso es lo que le va a servir mucho a Jonathan David. Ahora, dando esa parte de la asistencia, le da opciones a los delanteros, a los volantes. Sí, les crea espacio. Digo, disculpa, le da. Sí, porque eso, si te pones a pensar, eso es lo que no tiene Dusan. O sea, Dusan, mientras Yildiz y Conceição se ponen a crear y buscan para asociarse con él les cierra los espacios porque Vlahovic nunca se les muestra. ¿Y producto de qué? De esa desconcentración, de esa mentalidad y de que él se deja sacar. Eso es lo que pasa con Vlahovic. ¿Sabes cuál me gustaría a mí como titular? Kolo Muani y el revulsivo Jonathan David. Siento que para segundas partes un Jonathan David sí te funciona muchísimo más. Igual que un Conceição. Son jugadores muy explosivos y que por ser pequeños, bueno, Jonathan David no es pequeño, se pueden meter muy rápido en la defensa y causar mucho peligro. Totalmente. Pero es que en ese sentido, ¿por qué no ponerlos juntos? Kolo Muani y David juntos. Y si te cansa uno, ¿a quién lo cambias? Ahí está, tienes a Vamos Milik. a poner a Dusan. Tienes a Milik es de eterno Milik. Bueno, vamos a ir cerrando chicos, live con esta. Una pregunta. ¿Sí, Nairon? Una pregunta. Y entonces lo de Sancho se cayó. Porque sería bueno también tener fondo de armario. Uy, ¿sabes quién? Hablando de eso, ¿sabes quién me gusta mucho? Arnau Martínez. Es un lateral derecho, es rápido, es joven, es alto. Es el lateral derecho en Girona. Ah, sí, el otro. Es bueno y se complementaría perfecto con Andrea Cambiaso. Es una posibilidad. Ahí es donde entra, donde invierte los 40 de Douglas Luiz, por ejemplo, si se va. Exactamente. Podrías invertir en Kolo Muani, en este chico de Arnau. Ojalá no se vaya. ¿Cuánto pide el Girona, no se sabe? Ojalá no. ¿Perdón, Jair? ¿Cuánto pide el Girona por él, no se sabe? No se ha llegado a cifras porque solo son rumores explorativos nada más. No se ha tocado todavía temas de económicos, pero no creo que pase más de 25 millones.
Póngale que muy parecido a lo que acaban de vender a Miguel Gutiérrez al Napoli. 20, 25 millones. Posiblemente. Ese precio sí está bien. Ahora, yo quiero y también espero, tengo mucha fe. Miren, yo sé que lo de Cup es el tema, que lo recuperan o no. A mí, la verdad, si se recupera Cup, no, está bien, es algo importante, pero yo prefiero esperar a que logren recuperar a Cambiaso. Poder tener al Cambiaso del principio de la temporada pasada de vuelta sería un mega hit tener ese jugador nuevamente, que no se pierda mentalmente como le pasó de enero en adelante. Ojalá también sea una de las piezas que se recuperen mentalmente y recuperemos ese alero por izquierda que era una flecha envenenada cada vez que aceleraba por la izquierda. Ese Cambiaso era monstruoso. Era una bala. Bueno, con este nivel de Kefren Turán no necesitamos un mediocampista titular. Siento que se complementan muy bien Locatelli y Kefren Turán. Bueno, a ver, para ir cerrando, voy a hacer una pregunta a todos y vamos a ir en la misma fila. Esta pregunta la dejó Guillermo Castillo, la tenía ahí guardadita, que decía que hablen el planteamiento de Tudor, ¿quiénes serían para ustedes los 11 titulares? ¿Tudor se mantiene con línea de 3 o decide jugarse línea de 4? Y para ustedes, ¿quiénes serían sus titulares? Pierito, empezamos contigo. Yo creo que si en el siguiente amistoso Tudor no sale con línea de 4, vamos a jugar línea de 3 toda la temporada. Y si jugamos línea de 3, bueno, en el arco de Gregorio, bueno, voy a ir así, ¿no? Bremer va a ir en el medio. Y yo creo que Kalulu va a ir a la derecha. Por izquierda, yo creo que ahí va a poner a Kelly. Porque al final Kelly termina siendo la apuesta de Tudor. Y creo que entre Gatti y Kalulu se van a pelear por el puesto derecho, por el lado derecho. Los carrileros, vamos a ver a Cambiaso por izquierda. Y yo creo que por derecha, si es que Nico González no se va, podría ser una pelea entre Nico González o Joao Mario. Probablemente Joao Mario sea el titular. En el medio campo, yo creo que la dupla va a ser Locatelli y Turán. Después me parece que viene uno más, ¿no? Al medio. Ahí hay que ver, ¿no? Yo creo que en el ¿cuántos voy? Yo voy. Me faltan 3, ¿no? Faltan 3. Sí, me faltan 3. Los 3 de adelante te faltan. Los 3 de adelante, ¿no? Bueno, nada, los 3 de adelante van a ser Yildiz, con Seisao. Y si llega Colomoni, yo creo que los primeros partidos vamos a ver a Colomoni de titular. Y de cambio vamos a ver a David. Y ahí se va a comenzar a ver quién se va a quedar con la titularidad. Pero yo creo que ese va a ser el 11, ¿no? El 11 titular de Tudor, que repite realmente base, repite continuidad, y vamos a ver qué resultados tenemos, ¿no? Eso. Gracias, Perito. Fabián. Ok, para mí, si jugamos línea de 3, sería Di Gregorio, sería Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso a pierna cambiada, Locatelli, Turán, y por izquierda, perdón, podríamos utilizar a Kostic. No es mi favorito, pero lo que hay. Arriba 100% Yildiz, pondría a Colomani y pondría a Conceição. Si jugáramos con línea de 4 sería igual: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso. Jugando con 2 mediocampistas se mantendrían Thuram y Locatelli. Arriba podría ir bien Yildiz. Después de Yildiz en el centro estaría Jonathan David o Colomani. Y por las bandas Picantico y Nico González. Yo puedo decir mi línea de 4.
me olvidé la Sí, de sí, línea de 4. dale. Mi línea de 4 es Di Gregorio en el arco, por el lado derecho Joao Mario, Gatti, Bremer, Cambiaso, Locatelli, Turán. Yo creo que o sea, de enganche, bueno, en este caso, ahí atrás del tridente, o Baku. No Baku, me equivoco, miento. Yo creo que detrás de ahí habría que ver quién puede ir. Yo creo que el que llegue va a ir en esa posición. Pero mientras tanto pondría a Miretti, si es que se queda. Y en el tridente, igual, ¿no? Gildis, Colomani, David o Conceição. Bueno, se nos olvidó comentar a Joao Mario en el amistoso. A mí no me gustó para nada, pero entiendo que viene llegando. Sí, Sé que puede mejorar mucho más. Yo no lo comentaría mucho porque en verdad, tipo, no, o sea, no. Es normal, ¿no? O sea, tuvo un partido, pues. El tipo prácticamente se bajó del bus y jugó. Sí, o sea, no. Sí. Nairón, ¿cuál sería tu 11? Ay, bueno, todo depende, porque si partimos de la línea de 3, yo pienso que la línea de 3 va a ser, bueno, lógicamente Di Gregorio en puerta, por la derecha Kalulu, por el centro Bremer y por izquierda para mí se mantiene Gatti. Luego Cambiaso por izquierda, Joao Mario por derecha, en el centro pues la pareja ideal, Locatelli Turán. Luego el tridente que si llega Colomani, al inicio creo que va a arrancar Gildis, Conceição y Colomani. Yo pienso que David va a esperar. Eso si vamos con línea de 3 atrás. Si hay que jugar, si se va a jugar con línea de 4, entonces sería Di Gregorio en puerta, Mario y Cambiaso los laterales, Gatti y Bremer los dos centrales, Locatelli, Turán, luego Gildis, Conceição y Colomani. Creo que me falta un jugador, ¿cierto? Sí, el que va como enganche. Del delantero. ¿No? El que va como enganche, me parece, ¿no? Por eso, Gildis. Ok. Gildis, Conceição, Colomani. Ya, Gildis, Conceição, Colomani. Sí, ahí está, perfecto. Y Jair. Pues yo veo mucho optimismo de la línea de 4, pero yo honestamente pienso que Tudor no va a mover su línea de 3. ¿Por qué? Porque se ha jugado toda su carrera. O sea, por ejemplo, en su mejor temporada que tuvo, que fue un año con el Marsella, o sea, raro el partido que cambió. O sea, si lo cambió fue a 3-4-3 y una muy rara ocasión contra el Sporting en Champions, no sé por qué, pero jugó 5-4-1, o sea, y de ahí en fuera 3-4-2-1 siempre. Entonces, habiendo dicho eso, el esquema sí o sí, desde mi punto de vista, será 3-4-2-1, con Di Gregorio en portería, o sea, no hay ninguna duda. Los centrales, ahí me queda un poco la duda, porque si bien es cierto que veo a Kelly como parte de esa línea de 3, me cuesta mucho trabajo a mí dejar fuera a Gatti. Entonces, para mí sería Gatti, Kalulu, Bremer. No en ese orden, pero sería mi línea de 3. El centro del campo, o sea, está cantadísimo. No hay mejor dupla que la Locatelli Turán. Ahí no hay para dónde hacerle. Ni aunque llegase otro centrocampista, esa dupla para mí está fija. Carrilero por izquierda, Cambiaso. Por derecha, pero porque no hay otra cosa mejor. Yo, Mario, digo, ojalá mejore. Digo, apenas está empezando su trayectoria aquí con nosotros. Y adelante, pues el tridente. Con la diferencia de que yo también pondría, si se llegase a quedar, Colomani, porque ya tiene pues, tiempo con nosotros, en lo que David se adapta y esa lucha por la titularidad va a estar muy linda si se llega a dar, ¿eh? Ojalá se dé por el bien de la competitividad del equipo. Ve Milker, una pregunta antes de seguir. ¿Y de Colomani no se ha hablado más nada? Se está hablando todavía que se sigue negociando, que están
viendo temas de económicos, pero obviamente mientras no se venda mayor jugador, es más complicado que se desbloquee el mercado, aunque yo creo que con la venta de Douglas Luiz, que está cercana, podría desbloquearse finalmente la operación, que es un préstamo con obligación de compra, si no me equivoco. Lo que se está negociando con el París ha sido complicado porque han habido clubes ingleses que se han metido a preguntar, pero aquí lo que pesa más es que, él quiere venir a la Juventus, quiere seguir en la Juventus. Entonces, creo que eso es lo que al final del día va a pesar, y no me sorprendería que al final del día Kolo Muani llegue a los últimos días del mercado. No me sorprendería. No solamente él, La y última también semana. Sancho, porque creo que también Sancho ha rechazado otros clubes. Bueno, Sancho se habla ha del rechazado Dortmund otros clubes, también. creo que también. No es que lo rechazara, es que, que nadie lo ha buscado, más que la Juve y el Dortmund. Es un Personalmente, desastre de buen Sancho, ¿no? Yo no me sé, subo al barco Pero de Piero, que al la final sí o mariconeta. sí llegará a Kolo Muani. Sí, o sea, Sí, yo yo creo también que estoy Yo creo que confiando. también para mí llegarán los dos, es cuestión de tanto él como tiempo. Sancho. Para mí, Sancho ya no va a llegar. No, yo creo que Sancho no Yo va a llegar también, ¿no? por un Ya es tema, Sancho, ¿no? Nico un tema. González. Sí, lo que pasa es que yo creo que Sancho no llega, más allá de que se salga Nico o no, yo creo que Sancho no llega por un tema conductual. Problemas de personalidad. De hecho hoy, Modesto dio unas declaraciones bastante interesantes, ¿no? Donde hablaba que es un grupo bastante sano, los chicos, o sea, han recibido bien a los nuevos. Entonces, yo creo que yo no sé si Comoli quiere arriesgarse a tener un jugador con ese background tan, tan impredecible, ¿no? A nivel personal. O sea, creo que no nos haría tan bien eso, ¿no? Ya tienes a Dusan, A tienes Douglas. a Douglas Luis, entonces yo creo que ahorita no sé si le haría bien eso al vestuario, ¿no? O sea, sí me gustaría tener un A Si lo mí, jugador. compensara con nivel de juego, chance, pero es que ni eso, o sea. Es que depende qué sacrificas, ¿no? Porque si yo voy a a mí Jadon sacrificar, Sancho, ¿me entiendes? O sea, si voy a sacrificar mi vestuario por tener un jugador que de una u otra forma va a ser irregular o va a ser regular la temporada, pero me infecta a todos los jugadores, entonces, no sé, ¿no? Es muy complicado, pero yo creo que justamente por eso no ha llegado Sancho, ¿no? Entonces, a mí Jadon Sancho me encanta. Fue en su momento de mis jugadores preferidos, antes de Federico Chiesa en 2021, cuando ganaron la Eurocopa. El problema de Sancho sí es su conducta. Y como dice Piero, o sea, es como Dusan Blajovic, pero un poco más brasileño, Hmm. como fiestero, como indisciplinado, como el mínimo esfuerzo. El talento lo tiene porque es muy buen jugador, pero te va a hacer una Douglas Luiz 2.0. Correcto. Yo creo que está peor. No, y la temporada pasada hablábamos mucho de que el vestuario era parte fundamental y que se te vuelva a romper, como el pasó a Mota, es volver a tener una temporada completa y hacer un caos que no conviene. Y parte de lo que esta directiva está haciendo, como bien lo mencionaba Piero, que es lo que a mí me encanta de esta nueva directiva, cómo se está conformando, es que busca un equipo sano a todos los niveles, gerencia, entrenador y jugadores. No buscan romper el vestuario nuevamente y que eso suceda lo que vimos con Thiago Motta o haya problemas. Y creo que en ese sentido Tudor ha destacado. Yo aplaudo en ese sentido a Igor porque creo que ha buscado esa unidad. Y yo sé que muchos lo matan y yo sé que muchos dirán de que Tudor va para casar y que es un pésimo técnico, pero yo creo que Tudor ha trabajado la parte que Motta destrozó, que es el vestuario, y es fundamental para que la Juventus resalte. Yo sigo montado en la Tudorneta y yo sé que con Igor vamos a conseguir buenos resultados y espero que la verdad consigamos más allá de que rompa lo que le han puesto como de tope a él, de que no pasamos de cuarto lugar. Yo creo que con Tudor se va a conseguir algo mejor. Y le quería responder también a Angelo lo de Douglas si desbloquea a Kolo Muani. Creo que sí, Dusan se va a vender, a mi opinión, los últimos días del mercado. Se va a ir a la baja. Al final va el que va a presionar hasta el final y ahí se va a terminar saliendo. Pero creo que Kolo Muani llega una vez se desbloquee lo de Douglas Luiz.
Bueno, chicos, vamos terminando este live. Les quiero agradecer a todos los que se subieron hoy a este nuevo episodio, todos los que estuvieron, también a Pierito, a Yair, a Fabián. Ha sido un placer estar nuevamente con ustedes por acá platicando en nuestra Juve en este tiempo tan complejo que siempre es el Calciomercato, tan alegre que es estar viendo y estarnos matando día con día lo que es la parte de fichajes, quién viene y quién se va. Entonces, palabras finales, chicos. Pierito. Paciencia, tengan paciencia, todavía falta mercado, falta que salgan jugadores y nada, o sea, no se dejen llevar por los amistosos, no los tomen tan personales. Recuerden, es pretemporada, no necesariamente porque tengas una mala pretemporada vas a tener un mal campeonato, así que tengan paciencia, diviértanse un poco con los amistosos y madruguen y no sé, ¿qué más les puedo decir? Diviértanse. Diviértanse. Yair. Sí, bueno, antes que nada, otra vez, gracias por permitirme estar aquí en estos lives. Son muy buenos para mí, me sirven para despejar la mente un rato. Y pues nada, nuestra comunidad igual, paciencia, te digo, si vemos fríamente el 11 titular, pues no es tan malo, ¿eh? No es tan malo, o sea, sí hay una base interesante con la cual se está empezando a construir el proyecto. Solamente es cuestión de ir, como dice Piero, qué jugadores van, qué jugadores pueden llegar, y ir apuntando de a poco, o sea, pero la base no es mala, o sea, no somos una desgracia de equipo. Jugadores hay. Creo que técnico también, a pesar de que siento que es un pelín inexperto, pero el ADN lo tiene, la mentalidad la tiene, cómo recuperó el grupo en tan poco tiempo, para mí es de admirar. Y nada más, es paciencia muchachos y apoyar, no dejar de apoyar. Grande Yair. Y Fabián. De ahí, muchachos, lo de siempre. Primero, gracias por vernos. Y la insistencia, muchachos, si tienen amigos que quieren y aman esos colores, vean los videos de Pueblo Juve, vean el playlist que se llama True Calciopoli, enséñenle estos a la nueva comunidad, que sepan contra quiénes estamos jugando en contra, que sepan lo bien que sabe ganarle a esos equipos en contra de todas las adversidades. Y muchachos, siempre, pero siempre van primero los colores. Forza Juve y vino a la fine, muchachos. Ande, Fabián. Y Nairón, para hablar de despedida. Muchas gracias, pensaba casi que no, pero que sí. Bueno, no, nuevamente pues agradecerles a todos por la oportunidad de poder desahogarme, de hablar de mi equipo querido en Europa. El equipo que me hace llorar, me hace alegrarme, pero bueno, ya el que me antecedió lo dijo, para ser hincha de la Juve hay que sufrir. Así que para los demás, los que quieran venir nuevamente, yo me encargo de recomendarles esta plataforma y les voy a invitar para que miren Calciopoli, cómo realmente nos destruyeron, aunque no pudieron. Pero sin embargo, aquí estamos. Y como siempre, fino a la fine, Forza Juve siempre. Y para adelante. Grande Nairón. Y pues de mi parte, chicos, agradecerles nuevamente a ustedes que han estado conmigo en este live. A todos los que estuvieron viendo el live también, un abrazo a nuestro querido pueblo que nos acompaña siempre en los lives. También les recuerdo que este viernes también tenemos live, ¿verdad, Piero? Si no me equivoco. Sí, tenemos live este viernes. Me parece que es a las 12, no estoy seguro, 12 del mediodía. 12 horas de Colombia. 12 horas de Colombia, ¿no? 12 horas de Perú también, por ahí creo. Pero nada, sí, tenemos ahí un live, seguramente con el Capi, con el Prof, con Marquito tal vez, y bueno, y todos ahí, ¿no? Siempre atentos a las novedades del mercado. Recuerden, por favor, no llenarse de humo, únanse a nuestra comunidad. Tenemos un canal de noticias, el cual el mismo Capi, Joshua, filtra con todas sus fuentes, y de verdad que nos ayuda mucho para evitar
intoxicarnos con este humo que ronda en esta época como si fuera una neblina. Pero nada, chicos, yo creo que es eso, ¿no? Siempre aquí, atentos y listos para poder darles todo lo que necesitan sobre el mundo Juve. Espíritu. Y de mi parte, chicos, los espero el siguiente miércoles, el mismo horario, puro el Chavo del 8, mismo canal, mismo horario. Los espero para que sigamos, pues, hablando de lo que es nuestros amados colores, sigamos apoyando siempre a la Juventus y como siempre he dicho, y aunque me sigan siendo soy optimista, recuerden de que lo grande de la Juve, que siempre lo va a poner en su lugar nuevamente. La Juve siempre vuelve al lugar que solo la Juve tiene, porque nadie más está a la altura de la Juve. Ese lugar es única y exclusivamente nuestro. Así que, chicos, fino a la fine y un saludo a todos. Chao, pueblo. Se llama Juventus. Chao, chao. Bye, chicos.